que estén en estos procesos de una vez para la cárcel. Fue lo que dijo en la entrada, así que más o menos uno va entendiendo hacia dónde va su discurso o las respuestas que nos va a dar, porque tenemos diferentes categorías de preguntas en este debate. Tenemos preguntas económicas, tenemos preguntas de respuesta rápida, tenemos preguntas de salud, es decir, tenemos relaciones internacionales tan importante en este momento, pero ya estamos listos. Ahí se encuentran nuestros compañeros Ricardo Ospina y nuestra directora Camila Zuluaga, listos para entonces plantear las preguntas a los precandidatos, compañeros. Son las 12 del día, 5 minutos. Les damos la bienvenida a este primer debate de las consultas que tendremos el 8 de marzo. Hoy nos acompañan los candidatos de la gran consulta por Colombia. Nos unimos con Meridiano Blue. Ricardo, buenas tardes. Hola Camila, un saludo para todos. Estamos hasta las 2 de la tarde con ustedes y estamos a través de todas las plataformas. Estamos a través de Noticias Caracol en vivo en este momento. Estamos en Ditu, estamos en el canal de YouTube de Blue y estamos en todas las estaciones de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Así que si le parece, empecemos por saludar a los candidatos que nos acompañan el día de hoy. Y arranco por mi izquierda, el señor Juan Manuel Galán, el ex senador, director del Nuevo Liberalismo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias Camila, Ricardo, y a todos los oyentes y los que nos ven por Blue, por todas las plataformas, un saludo especial. Quien lo acompaña al lado, que no ha llegado es el puesto de Paloma Valencia del Centro Democrático, Ricardo. Sí, adicionalmente tenemos al señor exministro y ex senador David Luna. Candidato David Luna, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, Camila, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias a los colombianos por seguir. Acá en la gran consulta está la solución. Al lado de él está Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Doctor Gaviria, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, Camila, un saludo cordial a mis compañeros de la gran consulta y a todos y cada uno de los que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Gracias, Blue. Y ahora a mi derecha está el exministro Mauricio Cárdenas. Exministro, bienvenido. Usted también, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Camila, Ricardo, gracias a Blue por organizar este debate y ojalá que haya muy buena discusión y conversación para que ustedes tomen una buena decisión este domingo. Y nuestra colega Ricardo, Vicky Dávila, que también hace parte de esta gran consulta, bienvenida. Camila, Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Son momentos ya, estamos a horas, a días de ir a las urnas y necesitamos votar bien para tener un buen resultado, así que muchas gracias. Gracias, Vicky. También está con nosotros el exconcejal de Bogotá, es director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ricardo, Camila, muy buenos días y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, nos ven, se conectan y qué bueno que podamos tener un excelente debate aquí en la Gran Consulta por Colombia para competir entre distintos y lograr una alternativa que sea viable para el país. Sí, que es importante el contraste de ideas. Y de este lado está el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Ricardo. Y a todos los colombianos, invitándolos a que este domingo, cuando vayan a votar, pidan el tarjetón de la consulta y voten en la gran consulta por uno de estos candidatos. Gracias, exalcalde Enrique Peñalosa. Acaba de llegar la precandidata también Paloma Valencia. Habíamos pasado por su lugar que estaba vacío. Precandidata, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Camila. Un saludo para ti, para Ricardo, para todos. Perdón por llegar tarde, me cogió un trancón y un mal cálculo del Waze me hizo llegar tarde a este importantísimo debate. Eso es normal en Bogotá, pero bueno. Hay un candidato que falta, ¿no, Ricardo? Sí, no vino el señor exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estaba invitado, había confirmado su asistencia a este debate y muy importante. Anoche, a última hora, decidió que no asistiría, tiene compromisos más importantes, pero bueno, cumplimos con la invitación. Muy lamentable porque nos reunimos con su equipo y todo, pero bueno, aquí estamos con los 8 precandidatos de la gran consulta por Colombia. Si le parece, empecemos a explicar las reglas para los precandidatos, pero también para quienes se conectan con nosotros a través de todas las plataformas digitales y a través de las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Sí, señora, son 5 ejes temáticos fundamentalmente los que piensa la gente, los que está buscando la gente, lo que le preocupa hoy al ciudadano. Vamos a hablar de orden público y seguridad, señores candidatos. Vamos a hablar también
también de salud en cuidados intensivos. Qué duda cabe que es uno de los grandes temas que hoy concentran la preocupación de la gente. El tercer bloque temático va a ser economía para la gente. Sin duda también el próximo presidente podría ser uno de ustedes, va a asumir un chicharrón muy grande en materia económica, en materia macroeconómica. El cuarto tema, el eje temático, es Colombia ante el mundo, Camila. Y además Colombia ante el mundo, importante porque estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente. Tendrán ustedes para todos los bloques, y es importante, tienen una paleta que les entregaron de sí o no y la tienen en la mano. Entonces, todas las preguntas que vamos a hacer son para todos los candidatos y ustedes inmediatamente responden sí o no con su paleta. Tendrán 1 minuto para explicar por qué sí o por qué no, para justificar su respuesta. Pero si a usted le parece que su compañero, alguno de los de la consulta, pues respondió algo con lo que usted no está de acuerdo o lo quiere cuestionar, puede aprovechar ese minuto para cuestionar a su compañero. Y su compañero tendrá 30 segundos para poder contestar a ese cuestionamiento que usted le haga. ¿Claros hasta ahí? Clarísimo. Les hago una cunita, me faltó un bloque temático de coyuntura política. Por supuesto, estamos en el momento clave de las elecciones. También pregunta de sí o no, justifica su respuesta. Al final, preguntas cruzadas. Ustedes deciden a quién vamos a preguntarle a alguno de sus compañeros, colegas de la gran consulta, y ahí tendrán también una posibilidad cada uno de sentar su posición y hacer la pregunta. Tiene 45 segundos para eso. Al candidato que escoge también le corresponden 45 segundos para responder. Ese es el punto. Y al final tendrá cada uno de ustedes 1 minuto para pedir el voto. 1 minuto para, ante la cámara, sentados les ruego, por favor, decirles a los colombianos, a quienes nos ven y nos oyen, por qué considera cada uno de ustedes que debe ganar la consulta. Son muchas reglas, Ricardo, pero vamos a irlas refrescando cuando vayamos bloque por bloque. Así que si les parece, vamos a arrancar con el primer bloque, que en nuestro debate de promesas y propuestas, porque la elección es Colombia, empezamos con orden público. Y así que la primera pregunta para todos que tengan su paleta en la mano para ver qué van a responder, y es: Colombia tiene varios grupos al margen de la ley operando en su territorio. ¿Ustedes abrirían la puerta para entablar un proceso de paz con alguno de esos grupos al margen de la ley? Todos responden que no. Ahí están todos de acuerdo. Es que acuérdense que son un equipo, Ricardo. Sí, en ese punto están coincidiendo todos. Tienen 1 minuto para explicar por qué no. Digamos, aquí puede haber matices en la explicación y en qué piensan sobre la política de paz que tendrían que asumir el próximo 7 de agosto. Comienzo con el candidato Juan Manuel Galán. Su minuto, doctor Galán. Ricardo, el 7 de agosto, si los colombianos, Dios me da la oportunidad de servir como presidente de la República, se acaba la paz total, se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales. Se definen como blancos de alto valor a los contadores, a quienes manejan el mapa financiero de la estructura criminal, quienes saben las redes de apoyo logístico, los testaferros, las empresas fachada, cómo lavan la plata, qué apoyos tienen en la fuerza pública, en los organismos de control, ¿qué relaciones internacionales tienen con otras organizaciones criminales? No más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia y paralelamente reactivar las capacidades de la fuerza pública para el control territorial y la presencia del Estado a través de la conectividad. Vías terciarias, internet satelital de alta velocidad para las zonas más afectadas por el conflicto. Gracias, candidato Juan Manuel Galán. Ahora le toca a quien está a su lado, que es la senadora Paloma Valencia. Senadora Valencia. Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales. Les vamos a hacer una política antidrogas eficaz y eficiente. Vamos a lanzar 2 medidas inmediatas. Primero, la incautación de toda la droga de las calles de Colombia. Nuestra ley que prohíbe el consumo en espacios públicos y que permite la incautación la vamos a hacer cumplir. Y lo segundo, una acción envolvente de la fuerza pública para dar con todos los extorsionistas, porque hay que aliviar esos 2 problemas, del microtráfico y la extorsión. Y luego tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un Plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos, porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones y todo lo que es necesario. Y una política de sustitución generosa con los campesinos que les garantice ingresos, pero nunca más coca.
Muy bien, doctora Paloma Valencia. Ahora justifique su respuesta como en el colegio, doctor David Luna. ¿Por qué no seguiría con negociaciones de paz con los grupos armados si usted es elegido presidente? Ricardo, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupo de traquetos, de mafiosos. Y lamentablemente, de las 300.000 hectáreas que tiene Colombia, hoy 150.000 están en apenas estos 15 municipios. 15 municipios que ustedes me van a decir no es posible intervenir desde el punto de vista policial y desde el punto de vista militar y desde el punto de vista social. Claro que es posible. Acá lo que falta es voluntad política y decisión para que de una vez por todas podamos doblegar a la delincuencia que nos tiene hoy totalmente asoleados y que tiene obviamente a las comunidades en pésima situación. Es fundamental entender que si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria. Y por último, claro, hay que tener acciones militares contundentes, pero también la inversión social en acueductos, alcantarillados, educación será fundamental. Bueno, doctor Aníbal Gaviria, usted justifique su respuesta. Todos están muy de acuerdo, Ricardo, Sí, en este están tema de que coincidiendo no mucho. abrirían la puerta a ninguna otra negociación. Aunque con veo el grupo al algunos margen de la matices ley. en algunos puntos, pero después hablamos de eso. Sí, los colombianos anhelamos la paz. ¿Quién tiene la duda de eso? Es imposible dudarlo. Pero hay que partir de una base clara para explicar esa respuesta de no a diálogos de paz. Y es que en este país los alzados en armas nos hablaron por décadas que se llegaba al poder por las armas, no por la democracia o por el voto. Pero resulta que la cosa fue completamente al revés. Quien se alzó en armas contra el Estado llegó por la democracia y el voto. Conclusión, era una falacia. Y hoy lo es aún más. Por eso, no diálogos de paz, tiene un sustento. Y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado. Y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado. Y en un gobierno de Aníbal Gaviria, todo el apoyo a la fuerza pública, con tecnología, con presupuesto, pero el apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente. Muchas gracias, doctor Gaviria. Doctor Mauricio Cárdenas, usted fue ministro del gobierno que llevó adelante el proceso de paz con las FARC. ¿Por qué en este caso usted dice que no adelantaría negociaciones con grupos armados ilegales si es presidente? Porque se trata de organizaciones que son puramente delincuenciales. Están dedicadas al narcoterrorismo. Hoy hay 170 municipios de Colombia donde las elecciones están en riesgo. Son precisamente los municipios donde esas organizaciones están presentes. A nosotros nos tienen cerrada la puerta. Ellos, más bien al candidato Iván Cepeda, sí lo abrazan, sí aparecen en los escenarios con él. Nosotros lo que vamos a hacer es combatirlos. Lo primero, se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar. Cuando venga la Interpol por ellos, no los vamos a frenar, que se los lleven. Y al mismo tiempo, nuestra política de seguridad es empoderar a la fuerza pública con recursos, con apoyo político y con apoyo jurídico, para que el soldado tenga la tranquilidad de que el presidente de la República está detrás de él para oprimir ese gatillo, para que tenga la tranquilidad de que nada le va a pasar. Ese es el ejemplo que tenemos que dar como jefe de Estado. Gracias, candidato Cárdenas. Ahora, Vicky Dávila, ¿usted por qué no? Porque muy sencillo, porque eso no ha funcionado. Así de sencillo. Y la gente está cansada de la impunidad, cansada de que les den beneficios a los narcos, cansada de que al colombiano de a pie le toca trabajar como un berraco para ganarse la plata y nosotros mantenemos una cantidad de delincuentes. Entonces se acaba la paz total. Vamos a trabajar con Estados Unidos, con el presidente Trump en un plan Colombia 2.0. Regresa a Israel el 7 de agosto. Recomponemos la inteligencia. Eso es fundamental. Nos acabaron la inteligencia. Vamos a tener una política de desmovilización, eso sí, y vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar. Y vamos a tener colaboración ciudadana. Y algo que es muy importante, a mí me duelen los soldados y los policías de Colombia. Así que el 7 de agosto vamos a tener listo el proyecto, presentándolo al Congreso, para que puedan tener garantías jurídicas, para que ellos se puedan defender. Ellos se van a defender y nos van a defender. Y vamos a recuperar el territorio, recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos y llevar Estado, salud, educación, oportunidades, crédito barato. Así Colombia va a ser mejor. Muchas gracias, Vicky. Juan Daniel Oviedo, ¿por qué no negociaría con grupos armados al margen de la ley? Bueno, aquí hay que ser muy precisos. Paz, sí.
queremos paz, en Colombia queremos estar tranquilos, pero ya no podemos ir por el camino de la negociación, porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado. Tenemos una reconfiguración y una acumulación de muchos riesgos criminales, de pequeñas estructuras que solo están buscando plata. Por eso, más que una negociación, un diálogo, queremos, como lo mencionaba Aníbal, un proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden y la seguridad que tenemos en este momento en el país. Y eso implica desactivar la bomba de la extorsión como fuente de financiación criminal, que requiere mucha inteligencia y capacidad de coordinación de diferentes frentes de acción estatal, pero al mismo tiempo requiere dejar de capturar lo local, porque hoy esos bandidos mandan no con el fusil, sino porque capturan alcaldes, concejales y gobernadores. Exalcalde Enrique Peñalosa, ahora su oportunidad para justificar su pregunta. Que le tocó de último y siempre de último ya dijeron todo, porque todos están de acuerdo. Sí, yo de ninguna manera lo haría, porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido. Yo respaldé el proceso de paz en su momento, pero hoy no hay ninguna legitimidad política, son criminales. Vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia y con leyes que permitan que ganemos esta guerra. Los ciudadanos van a poder ir libremente a cualquier parte del territorio de Colombia. Y también vamos a hacer una serie de obras que son críticas, porque le vamos a pasar carreteras, por ejemplo, la que va de Cúcuta, Tibú, a la costa por el ombligo del Catatumbo, para que el Estado haga presencia, pero que los campesinos puedan diversificar sus cultivos. Y también vamos a hacer seguridad en las ciudades, para que los ciudadanos puedan ir tranquilamente, también con leyes que impidan que los criminales salgan libres. Y vamos a construir 6 megacárceles con 25,000 cupos para que castiguemos de verdad y la gente pueda estar tranquila en sus barrios. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Al estilo Bukele, un poco lo de las megacárceles, ya después hablaremos de esto. Están coincidiendo en muchas cosas en este punto de orden público y paz total, y nos queda tiempo para otra pregunta para todos ustedes, señores candidatos. Además, porque no se preguntaron entre ellos, porque Claro. no están de acuerdo, por eso no se contrapreguntaron. Exactamente. Entonces, la pregunta es la siguiente. La JEP es una situación compleja que tiene el país. En las últimas horas vieron ustedes que las FARC aceptaron finalmente, después de años que reclutaron 18,000 niños que cometieron todo tipo de crímenes. Ustedes, señores candidatos, si son uno de ustedes elegido presidente, ¿prorrogaría el mandato de la JEP, teniendo en cuenta que todavía hay una parte del conflicto en desarrollo, que no se ha cerrado todavía esa parte jurídica del conflicto? ¿Sí o no? Pero si el mandato da hasta 2035. Pero se puede prorrogar. No, se puede prorrogar. Se puede prorrogar si el gobierno quiere. O sea, se puede. ¿Usted querría prorrogar? ¿Sí ¿Quisiera o no? prorrogar Si el fuera mandato de la presidente. JEP? ¿Sí o no? ¿Hasta dónde va? Ahí está. Tenemos aquí sí hay un poquito más de contraste. Aquí ya estamos viendo que Juan Manuel Galán dice que no. Y arranquemos con usted, candidato Galán. ¿Puede justificar su respuesta o cuestionar, por ejemplo, la de alguien de sus compañeros? Bueno, yo diría, Camila, que la JEP no era necesaria en el acuerdo de paz. Con una buena comisión de la verdad que hubiera establecido lo que ocurrió en el conflicto, había sido suficiente. La Justicia Especial para la Paz, en lo que nos tiene es una situación de desmoralización para muchos miembros de la fuerza pública, que lo que ven es que ellos han tenido que pagar, inclusive desde la toma del Palacio de Justicia hace muchos años, asumiendo la responsabilidad por esos hechos del conflicto, mientras los miembros de la guerrilla están en la impunidad o no han tenido realmente que responder ante la justicia. Por eso no prorrogaría la JEP más allá del mandato que está acordado. En esta contrapregunta, cada uno de ustedes, candidato, tiene 30 segundos. La candidata Paloma Valencia dijo que no prorrogaría el mandato de la JEP, ¿correcto? No, ¿Por qué lo planteamos? Por ejemplo, Juan Daniel le preguntaba, porque en el 2033, para algunas interpretaciones, se acaba el mandato de la JEP. Entonces, si ¿33 o 32? Exactamente, hay una discusión 32. incluso sobre eso. Entonces, el próximo presidente va a tener que decidir qué va a hacer con la JEP. Y puede que haya muchos casos que no se hayan cerrado. Terminado. Está muy colgada la JEP. ¿Por qué usted, doctora Paloma Valencia, no prorrogaría el mandato de la JEP?
Porque la JEP es un tribunal de impunidad diseñado para la impunidad. Imagínense que las FARC negaron los 18.000 niños reclutados que volvieron esclavos sexuales y ahora a destiempo mandan una carta y con eso se supone que cumplen el trámite. Mientras tanto, seguramente eso se los van a avalar y la respuesta es, que los colombianos se metan la mano al bolsillo y que les paguen unas funciones restaurativas. No, señor. Aquí tenemos que poner las cosas en orden y defender nuestra fuerza pública. Nosotros ya radicamos el proyecto de modificaciones y si llegamos a la presidencia lo vamos a sacar adelante. Y les pedimos el favor que mantengan la paleta alzada, candidato David Luna, porque a mí ya se me olvidó usted qué respondió. No, el hombre sí va por el sí, ¿Usted ¿cierto? va por el sí o por el no? prorrogar la JEP. Sí, ellos dos van por el sí. Sí. Ahí está el Entonces, contraste. También, sí, yo también, con orgullo digo sí. El candidato David Luna, ¿por qué sí la prorrogaría? Yo soy un liberal y un demócrata. Yo respeto la división de poderes y en la JEP hay hoy jueces de la República que lo que deben recibir de parte nuestra es exigencia para que rápidamente cumplan con sus procesos y rápidamente se conozca la verdad, se entregue justicia y haya reparación. Acá no podemos simplemente cada vez que hay un debate político decir que lo que hay disponible tiene que acabarse, tiene que completar esos juicios para saber que las FARC y muchos otros, los paramilitares, entreguen la verdad. Muchas gracias, doctor David Luna. El doctor Aníbal Gaviria también está en los del sí. Hay un contraste en esta gran consulta por Colombia. ¿Por qué sí prorrogaría usted, doctor Gaviria, el mandato de la JEP? Mire, puede sonar a una contradicción. Yo he estado profundamente en desacuerdo con algunos de los fallos de la JEP, que lo que han de alguna manera sido es aberrantes, colocando penas que son irrisorias para delitos de lesa humanidad, delitos gravísimos. Pero eso es una cosa y lo otro es que el Estado debe cumplir sus compromisos. Y hay que cumplir los compromisos que el Estado hizo en el proceso de paz. Lo que hay que hacer no es acabarla, ni dejar de prorrogar para que se haga el ejercicio completo, sino modificarla y exigir que haya fallos reales y que haya fallos justos. Gracias, doctor Gaviria. Ahora vamos con otro que está dentro del sí. ¿Usted sí prorrogaría, doctor Cárdenas, el mandato de la JEP? Así es, Camila. Yo estoy en total desacuerdo con quienes hablan de hacer trizas el acuerdo de paz del 2016. Hay que cumplirlo. Fue el último acuerdo de negociación política. Por eso dije, no más negociaciones. Ninguno de los grupos que hay ahora amerita tener una negociación política, pero ese hay que cumplirlo. La JEP es una parte muy importante y a la JEP le falta tiempo para que pueda cerrar todos los procesos y para que encuentre a los responsables y sobre todo para que el país sepa la verdad. Hoy ya la JEP está diciendo, las FARC reclutaron menores. ¿Y quién negó eso? Iván Cepeda dijo que no habían reclutado menores. Qué importante que la JEP lo está confirmando que sí. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Ahora Vicky Dávila, por favor, ayúdeme, levánteme la paletica. ¿Usted dijo Pues sí eso o no? Por el pues no. él obviamente no. ¿Cómo vamos a prorrogar esa sinvergüencería? ¿Por qué? Obviamente no. Se han gastado casi 4 billones de pesos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación? Yo le pregunto a la JEP, ¿qué ha hecho por las víctimas? ¿Dónde está lo que han hecho por las víctimas? Eso fue una justicia hecha a la medida de las FARC. Es Enrique Santiago, el abogado de las FARC, ahora está con Cepeda, haciéndole homenajes. No es no. No la vamos a acabar. Simplemente no la vamos a prorrogar. No más sinvergüencería y esa plata se la vamos a dar a educación, a salud, a que los niños coman. No más para que echen mentiras. Muchísimas gracias, Vicky. Juan Daniel Oviedo, ¿por qué sí? Otro con el sí en este bloque. Yo digo que sí porque la Jurisdicción Especial de Paz es la representación de la justicia transicional de este país, en donde necesitamos, después de más de 70 años de matarnos por pensar distinto, esclarecer la verdad a su mayor profundidad. Necesitamos investigar los casos de secuestros, de falsos positivos, de reclutamiento de menores, de lo que pasó en la ausencia del Estado que tuvimos en el Catatumbo, en el Cauca, en el Chocó, y me encargaré de tomar todo el tiempo que sea necesario como presidente para apoyar a que eso se cumpla. Gracias, doctor Oviedo. Y ahora, exalcalde Enrique Peñalosa, usted es otro de los que dice que sí prorrogaría el mandato de la JEP. Sí, porque se necesita que la JEP concluya este proceso de justicia. Ya han logrado cosas importantes, como lo que salió hoy, que la FARC confiesen que hubo 18.000 niños reclutados, que hubo violaciones, que hubo toda clase de atrocidades.
De manera que, pero no por blandengue, si alguien ha sido sudor ha sido yo. Yo me le enfrenté a los grupos armados criminales en el Bronx y en el Cartucho, lo que ningún presidente ni alcalde había hecho por 50 años, y los acabamos. Y vamos a hacer las reformas legales para que el ejército pueda actuar como actúa un ejército en una guerra. Y vamos a ganar esa guerra. Gracias, doctor Peñalosa. Si llegamos al final de orden, decir una cosita, nada. Sí, no, pero ustedes tenían la oportunidad de, si usted veía, por ejemplo, que David Luna dijo que sí, no, su pero es que más que una réplica, simplemente una cosa que me parece importante, y es que la JEP como... Vamos a o todo el suelo. Está bien. No, por eso sí se requiere. Organicémonos. Vamos al siguiente bloque y al final en las preguntas de sí y no, las preguntas de coyuntura podemos ampliar. Sí, porque uno no necesita 10 años para saber que las FARC son secuestradores de niños y reclutadores. Vamos al siguiente bloque, no necesita 10 años, eso lo sabemos desde el día cero. No. Siguiente bloque, y sabemos que han sido unos narcotraficantes, asesinos, secuestradores. Entramos a salir. No, vamos en seriedad. Pero vamos a seguir las reglas. Y hablando de seguir las reglas, ustedes tienen la oportunidad, por eso las paletas de sí o no. Era evidente que ustedes han debatido, ¿cuántos debates han tenido? Y ya saben cómo piensan los otros. Si usted vio que David Luna respondió que sí, cuestiónele a David Luna o a Aníbal Gaviria y aprovechan su minuto para cuestionar a su contrincante. Puede pensar lo que quiera, pero que lo diga un tribunal hace toda la diferencia. Pero ahí quedó el contraste al final de los que sí y de los que no. Vamos con otro asunto que le importa mucho a la gente, que es el asunto de la salud. Candidata Paloma Valencia, candidato Juan Manuel Galán, candidato Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas. Tengan la paleta en la mano. ¿Lista? La pregunta es la siguiente. Esto no es un descubrimiento. La salud del sistema de salud está en crisis. Es uno de los principales problemas que hoy tienen los colombianos: la falta de acceso a los medicamentos, la falta de atención, el deterioro que ha tenido la salud en estos últimos 3 años es evidente. La pregunta es esta. Señores candidatos, ¿ustedes mantendrían algo del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Sí o no? Pucha, es que... Bueno, la mayoría, La mayoría dicen dice que no, pero hay dos que sí. Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo dicen que sí mantendrían algunas de las cosas del proyecto de salud. Entonces, tienen un minuto para justificar su respuesta. O para cuestionar. O para cuestionar a su oponente en este caso. Comienzo con la candidata Paloma Valencia. ¿Por qué no mantendría nada del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque el proyecto de Gustavo Petro es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Se supone que le va a entregar las decisiones de la salud a la politiquería, que no ha hecho sino robarse los hospitales públicos. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo en un sistema mixto, donde el Estado y los particulares compiten. Creo en un sistema solidario. Con la plata de todos pagamos a los más pobres. Y creo que lo que necesitamos es no seguir no pagando lo que vale la salud, sino pagando para que no haya filas, para que a los ciudadanos los atiendan, para que haya medicamentos. Vamos a hacer una compra de todos los medicamentos para que la entreguen de manera inmediata, y vamos a exigir, para pagar la deuda que tenemos, que se atiendan todos los procedimientos que están atrasados. Lo que Colombia necesita es un sistema de salud que atienda, que mande los medicamentos a domicilio a pacientes crónicos con enfermedades huérfanas o con discapacidades, y que salve las vidas de los colombianos. No podemos volver esto un tema ideológico. Resultados lo que los colombianos quieren, no filas sino medicamentos. Gracias, senadora Valencia. David Luna, ¿usted dijo no o sí? Usted dijo que no. Que no. Que no mantendría ni un artículo, nada de lo que propone el presidente Gustavo Petro en su proyecto de salud. Por la siguiente razón, Camila: la salud no es un experimento político, no es un experimento ideológico. La salud es un derecho que tenemos usted y yo, y la salud tiene que administrarse de manera correcta. No se necesita ninguna ley para cambiar, para ajustar, para meter a los corruptos con prisión perpetua por robarse la plata de la salud. No se necesita ninguna ley para tener un consejo asesor y definidor de políticas con los pacientes, que saben perfectamente dónde están los huecos del sistema. No se necesita ninguna ley para lograr que los medicamentos puedan llegar a su casa por Rappi, por Servientrega o en vehículo particular. Eso es lo que necesita Colombia en estos momentos, es gerencia, porque la plata está en ese banco que se llama ADRES, porque la salud primaria que llega a su hogar está contemplada en la ley estatutaria que se expidió hace más de 10 años. Entonces, no se dejen manipular
como si esto fuera una lucha política. Exíjanle a los políticos que le den su derecho, que es el medicamento, el tratamiento y obviamente la salud. Muchas gracias, doctor Luna. Uno de los que está en el sí, en este caso que mantendría algo del proyecto de salud del gobierno del presidente Gustavo Petro, es Aníbal Gaviria. ¿Por qué? ¿Qué mantendría? Miren, primero que todo, en general, hay que ser muy franco con los colombianos. No solo se necesita una reforma a la salud, el país necesita muchas otras reformas. Necesita una reforma a la justicia, necesita una reforma política, seguramente un avance en una reforma laboral con ajustes de la actual. Entonces, Aníbal Gaviria sí va a avanzar en reformas, pero no a las patadas, como en este gobierno, porque entonces no salen o salen frustradas, como la reforma a la salud. ¿Qué mantendría? Específicamente en algunos puntos, pero menciono el de el énfasis en atención primaria en salud. Así debe ser la salud, con promoción y prevención, no solo con atención. Pero en otros aspectos completamente diferente. Mantengo y voy a reconstruir un sistema mixto. Voy a aumentar la UPC para que pueda pagar el plan obligatorio de salud. Y voy a obligar a las EPS a que atiendan a los colombianos máximo en 1 hora. La que se pase de 1 hora será sancionada. Gracias, doctor Gaviria. Exministro Mauricio Cárdenas, usted también respondió que no. De todas las propuestas que hay dentro de esa reforma a la salud, ¿por qué ninguna usted la mantendría? Porque esa es una ley corrupta, es una ley que nos ha llevado a la Petrosalud, que es donde estamos hoy. No lo hicieron por la vía del Congreso, pero lo hicieron por la puerta de atrás, interviniendo innecesariamente a algunas EPS, pero sobre todo metiendo como interventores a los recomendados de los políticos. ¿Y qué están haciendo? Cobrando peajes para alimentar las campañas políticas, pensando en sus padrinos y no en los pacientes. Es una ley corrupta. Si hay cosas que se pueden mejorar, para eso necesitaremos otra reforma, pero no la de Petro. Pienso yo que lo de los centros de atención primaria lo pueden hacer perfectamente las EPS, pero no al amparo de una ley que lo que ha hecho es retroceder. Se está muriendo la gente porque no le entregan los medicamentos, no les dan las citas, no autorizan los procedimientos. ¿Qué está pasando? No se le paga a los profesionales de la salud. Aquí lo que se necesita es cambiar los interventores y meter gerencia. Pero una vez que Colombia esté ya en una situación estable, que la gente no se esté muriendo, ahí sí pensamos en el rediseño del sistema. Vicky Dávila, muchas gracias, candidato Mauricio Cárdenas. ¿Por qué no mantendría nada del esquema de salud del presidente Petro? Porque es que lo que tiene montado hoy de salud Petro es el niño Kevin, es doña Cecilia. Se murieron esperando medicamentos. Es a lo que están condenados millones de colombianos en nuestro país que no tienen la medicina ni el tratamiento. Entonces, eso no sirve para nada. Nosotros vamos a llegar a pagar la deuda de los medicamentos. 1, eso es urgente para que ya salgamos de eso. El paciente se está deteriorando, el paciente se está muriendo y no nos dicen cuántos son. No sabemos cuántas Cecilias y cuántos Kevin hay. Entonces, en honor a ellos, vamos a solucionar ese problema. Pero segundo, la robadera, que no se roben más la plata de la salud. Aquí hay candidatos, campañas que se hacen con la plata de la salud durante décadas. Se la están robando. Entonces, tiene que venir más vigilancia. Tienen que volver los técnicos. Tenemos que hacer las cosas bien, que las compras y todo esté en línea. Necesitamos cumplirles a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros. Dignificar la profesión y que las mejores EPS se queden y las malas se vayan, se liquidan. Gracias, Vicky. Candidato Juan Daniel Oviedo, usted es el otro que dice que sí, dentro de los diferentes en esta respuesta. ¿Qué mantendría usted? Bueno, estamos hablando del texto a la reforma a la salud, que tiene un propósito fundamental y es que la gente quiere sentir que el derecho a la salud esté manifestado a partir de un acceso universal a la salud y al cuidado. Y es importante que el Estado entienda que hoy nuestro sistema de salud tiene que cuidar también a 12.1 millones de informales de forma adecuada, que están en una situación de vulnerabilidad simplemente porque no forman parte de la formalidad. Entonces, ese propósito de entender cómo vamos a encontrar nuevas formas de financiación de la salud para cubrir a todos los informales con buena calidad es loable. El segundo, la estabilidad laboral y el mejoramiento de las condiciones laborales del personal en salud es fundamental. 78% de mujeres trabajan en el sistema de salud en condiciones de precariedad y de vulnerabilidad. Y finalmente, sí se requieren algunos aspectos legales para la interoperabilidad de sistemas de información que garanticen que la plata de la salud se convierte en mejores vidas. Muchas gracias, doctor Juan Daniel Oviedo. Ahora justifica su respuesta el doctor Enrique Peñalosa. ¿Por qué no asumiría nada de la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro?
No, porque la esencia de todo el proyecto es estatizar con unas ideas comunistoides de Petro. Lo que le molesta es que haya participación privada. Quiere que todo sea público, lleno de burócratas recomendados con una corrupción monumental como lo que se ha visto. En Bogotá yo ya reemplacé a Petro y arreglé el desastre que dejó en salud. ¿Y quién fue en buena medida el que lo hizo? El señor Aldo Cadena, que fue gerente de Capital Salud, la EPS del distrito, que dejó eso perdiendo 380.000 millones de pesos al año. ¿Y qué pasó? Llegó Petro a la presidencia y lo nombró de presidente de la nueva EPS y después lo llevó a vicepresidente del FOMAG. Ese es un ejemplo perfecto de cómo es que esa salud que Petro quiere totalmente estatizada, como era el Seguro Social antes, se llena de recomendados políticos incompetentes, de corrupción, y yo sí creo que hay que lograr que la salud sea la mejor y una participación privada en las EPS ayuda a que haya eficiencia. Gracias, exalcalde Enrique Peñalosa. Y nos falta en esta oportunidad, que quedó de último porque en la anterior respondió de primero, Juan Manuel Galán, que dijo que no mantendría nada de lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro en su proyecto de salud. Lo que se ha cometido con el sistema de salud es nada más ni menos que un crimen de lesa humanidad, porque miles de personas han muerto por la ideologización del sistema de salud, pero además ha sido sistemático el intento de desfinanciar el sistema de salud, causando la muerte directa de miles de personas. Como autor de la Ley de Enfermedades Huérfanas, conozco el caso de 2.500 pacientes de enfermedades huérfanas que entre el 2025 y lo que va del 26 han muerto porque no les han entregado los medicamentos, a pesar de ser objeto de una protección especial como población. Eso le pasó a Kevin, que tenía hemofilia y que murió no por montar bicicleta, sino porque no le entregaron el medicamento a tiempo. Una prioridad absoluta es quitarle a los políticos las intervenciones de las EPS, que no solamente este gobierno, sino varios anteriores les han entregado. Enfatizar la salud mental y la salud emocional como proyecto bandera de salud pública en Colombia y incluir en el plan de beneficios la rehabilitación oral para los adultos mayores por dignidad. Gracias, doctor Galán. Ahora les voy a pedir que cojan todas sus paletas para hacerles una contrapregunta sobre este tema para que respondan sí o no, y tienen 30 segundos. Hay un debate sobre salud. Hay un debate entre las EPS y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Las EPS dicen que el problema es la UPC, que es insuficiente para poder cubrir los costos, mientras el presidente Gustavo Petro dice que el problema está en la gestión del sistema de salud. ¿Tienen razón las EPS en su argumentación de que la UPC es insuficiente? A ver cómo nos fue. Todos dicen que sí. Todos dicen que sí. Todos dicen que sí, pero tienen razón parcialmente. ¿Eso qué es? ¿Eso sí o no? ¿Eso sí o no? Senadora Paloma Valencia, sí tienen razón las EPS, la UPC es insuficiente y con eso se arregla el sistema de salud. Vea, lo primero que hay que decir es que esto ya no es una discusión. Petro entró a manejar las EPS. Las está manejando el gobierno a su antojo, hasta se brincó los requisitos que había que tener para nombrar los interventores. ¿Y qué está pasando? La salud está más costosa. La UPC que ellos tienen no les alcanza, no le alcanzó a Aldo Cadena, no les alcanza a estos interventores. Tengo todos los derechos de petición que lo demuestran. El gobierno lo que ha hecho es estrangular la salud, porque Petro tiene boca para hablar sobre la salud y los colombianos, pero no tiene corazón. Doctor Luna, usted dice como sí, como sa, ¿sí o no? Es que no todo puede ser en la vida sí o no, Ricardo. No. Y usted no gobierna así. Es que yo sí creo que en esto tenemos que ser más serios. Explique sus matices. Yo le explico mis matices, pero usted no me diga que todo tiene que ser sí o no, porque me parece un irrespeto. Me parece que sí se debe aumentar la UPC, pero no tiene razón las EPS porque falta tecnología en el sistema. Hay mucha plata que se la están robando, mucha plata que no tiene trazabilidad, muchos medicamentos que no llegan a los pacientes, y por esa razón esto merece una respuesta amplia que nos permita decir dónde están esos responsables. Gracias, doctor Luna. Exgobernador Gaviria, usted dice que sí tienen razón las EPS. Igualmente con matices, claro, es una respuesta compleja, pero indudablemente hay que crecer la UPC. Aníbal Gaviria va a crecer la UPC, pero no solo la va a crecer, sino que va a igualarla. Llevo más de 10 años como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia diciéndolo. Absurdo que haya una para el régimen contributivo y otra para el régimen subsidiado. Tiene que haber igualación para que haya equidad, pero lo otro es que hay que
gobernar las EPS y hay que obligar a que las EPS sean eficientes y transparentes. O sea que sí, con parte de no. Aquí hay un asunto, y es que el déficit del sistema de salud es gigantesco. Hay algunos cálculos que hablan de más de 16 billones y otros que son mucho más catastrofistas, y por eso la pregunta, doctor Cárdenas. Usted dice que sí es insuficiente la UPC. Sí, los números son los números. El costo hoy es 111 y la UPC es 100. Ahí hay un descalce, hay un desbalance, ahí están las pérdidas de entrada. El problema no es ese, el problema es que Petro no les ha querido poner la plata porque se la quiere gastar en otra cosa. Se la está gastando en un programa que importó de Cuba, que se llama Barrio Adentro a Cuba, que se llama Equipos Básicos de Salud. Los citaron a la Plaza de Bolívar esta semana, llenaron la plaza con contratistas. Hay gente que se le mete a la casa a la gente a tomar fotos para hacer un empadronamiento para saber cómo van a votar. Esa es la plata que debería estar en la UPC atendiendo la salud de los colombianos. Candidata Vicky Dávila, usted, ¿por qué sí dice que la UPC se debe aumentar? Porque yo creo que David tiene la razón. Por un lado, las EPS sí tienen la razón en que no alcanza la plata. Esa es una realidad, lo estamos viendo. Pero por el otro lado ha habido corrupción. En donde está en un error Petro es que no es corrupción solo en las EPS, sino en IPS, en hospitales, en el gobierno. No se le olvide, señor Petro, que en su gobierno también se han robado la plata de la salud. Nosotros queremos una comisión independiente, como el Banco de la República, que fije esa UPC con la suficiencia que pide la Corte. Pero, por supuesto, con un presupuesto finito, porque no tenemos un presupuesto como el de Suiza. Así es, gracias. Vicky, doctor Juan Daniel Oviedo, usted también dice, está en el sí, en este caso. ¿Por qué es insuficiente y por qué considera que se debe aumentar la UPC? Yo digo que sí, el problema es la UPC, pero quiero ser más pedagógico. Nadie en Colombia sabe qué es la UPC, por Dios, ¿sí? Y es importante que usted entienda que el problema es eso, se llama la UPC, porque es como el pago anticipado para que el sistema de salud nos atienda si nos enfermamos. Y ahí, como lo decía Mauricio, la evidencia vale la pena. Escuchar los datos son fundamentales. Y ese gobierno, por su ideologización, ha ignorado los datos durante 2 fijaciones de ese pago anticipado. Por eso ese es el problema. Muchas gracias por la pedagogía, doctor Oviedo. Y ya con esa pedagogía, exalcalde Enrique Peñalosa, ¿por qué sí? Claramente están faltando recursos, entonces hay que aumentar la UPC o la plata que se le envía a la salud. Pero aquí lo que se necesita es buena gerencia y cero corrupción. Yo recibí en Petro unas filas desde la 1 de la mañana, recibí un sistema absolutamente quebrado de la EPS del Distrito Salud Capital, y no hizo Petro un solo hospital, y nosotros hicimos hospitales bellísimos y arreglamos todo eso con la misma plata. ¿Por qué? Porque había buena gerencia, cero corrupción, y es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Ahora su minuto, doctor Galán, sus 30 segundos. Doctor Galán, ¿por qué sí? ¿Por qué está en el sí en este caso con la UPC? En estos más de 30 años que estuvo vigente el sistema de salud como lo conocimos, los colombianos tuvimos 2 logros fundamentales: un acceso prácticamente universal al sistema y la protección financiera para las familias, que enfermarse no significara caer en la pobreza. Eso está en peligro, eso está al borde del colapso. Necesitamos que la UPC esté financiada con la carga de la enfermedad y la siniestralidad que se necesita, pero con control, con inspección, vigilancia. El 7 de agosto se suspenden los 5 billones de pesos de salud a los territorios, el programa que mencionó Mauricio Cárdenas, y se invierte en la entrega de los medicamentos a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Galán. Vamos al siguiente bloque temático. Aquí, de nuevo, les explicamos y les contamos muy brevemente, no para abrir un debate, sino que simplemente esta segunda ronda era la posibilidad incluso de hacer ese contraste. En el primero está la posibilidad de hacer el contraste. Eventualmente usted puede responder con su postura o puede controvertirle a uno de sus candidatos colegas en esta consulta. Entonces, en ese caso, para quien quiera hacer esa réplica, lo puede hacer en su oportunidad aquí en esta parte que viene. Lo decimos porque muchos por debajo nos están diciendo sí, están que quieren pidiendo replicar réplica y que quieren debatir. Claro. En su espacio, usted puede inmediatamente decirle a su contraparte por qué no está de acuerdo con lo que respondió. Exactamente. Vamos al siguiente bloque, que es de economía para la gente. Ese va a ser uno de los grandes chicharrones del próximo presidente. El 7 de agosto del 26 se va a levantar el tapete y vamos a encontrar algo que ya estamos previendo, es una situación con un déficit fiscal gigantesco. Señores candidatos, la pregunta es la siguiente: habrá que hacer algo, tendrá que tener un plan de choque el próximo presidente.
En su opinión, ¿es más importante reducir el gasto público que subir el recaudo fiscal con una reforma tributaria en ese contexto de emergencia que va a recibir el próximo 7 de agosto el próximo presidente? Ojo, ¿más importante reducir el gasto fiscal que subir el recaudo con una reforma tributaria? ¿Sí o no? Espérese un segundito, repita la pregunta. Más importante bajar el gasto. Es más sí. importante bajar el gasto que imponer o proponer una reforma tributaria el 7 de agosto, ¿sí o no? Acá también todos están de acuerdo. Pero están coincidiendo en muchas cosas. Pues, entonces arranca usted, doctor Luna. ¿Usted sí cree que es más importante bajar el gasto público y entonces de dónde? En vez de recaudar más impuestos, ¿qué es lo que propone el gobierno? Camila, 50 billones de pesos se puede ajustar el gasto en nuestro país en los próximos 4 años. Obviamente reduciendo dobles competencias, reduciendo por supuesto en algunos sectores subsidios y lo más importante, reduciendo las corbatas politiqueras que lamentablemente tienen disparado ese gasto. Esto se llama gerencia, se llama entender que el país no puede gastar más de lo que tiene, ni mucho menos endeudarse más de lo que puede. 2, hay que recuperar la regla fiscal, que fue un acuerdo que hizo Colombia precisamente para lograr que las finanzas se manejaran de manera responsable. Y 3, muy importante la pregunta ¿por qué? Porque hacer una nueva reforma tributaria, más allá de que sería la número 14 en los últimos años, es un imposible desde el punto de vista político. Yo estoy convencido que Petro y sus compañeros van a perder las elecciones y lo que quieren precisamente es que haya una reforma tributaria para volver a un estallido social 2.0. Yo no les voy a dar ese papayazo. Muchas gracias, doctor Luna. Doctor Aníbal Gaviria, ¿por qué y de qué manera usted haría ese apretarse el cinturón, ese recorte en gasto antes que una reforma tributaria el próximo 7 de agosto en caso de ser elegido presidente? Sí. Claro, una disminución de la burocracia tiene que ser uno de los primeros tareas del próximo gobierno. Y en el caso mío, clarísimo, es que yo soy el presidente para las regiones, el presidente de la autonomía y la descentralización. Y entonces lo que vamos a hacer es reducir el gasto central de la burocracia central para enviar competencias y recursos a las regiones, a los departamentos y municipios. Ojo, sin crecer la burocracia en ellos, porque ya tienen las capacidades y están haciendo muchas veces las tareas, pero después de recibir el recurso del Estado, después del chantaje político al que tienen que ser sometidos los gobernadores y los alcaldes cuando vienen a Bogotá a pedir la plata. Descentralización y autonomía como la verdadera reforma fiscal y la disminución de la burocracia del Estado central. Gracias, doctor Gaviria. Y usted que ha sido ministro varias veces de ese gobierno central, doctor Cárdenas, ¿por qué y cómo se puede manejar este déficit fiscal reduciendo el gasto y no teniendo que hacer una nueva reforma tributaria? Por una razón muy sencilla, Camila. De nuevo, los números. El roto, el hueco fiscal es de como mínimo 50 billones de pesos. Y no hay cómo conseguir 50 billones de pesos con reformas tributarias. Esa opción simplemente no existe. No existe para ninguno de nosotros. La única opción es recortar el gasto. Afortunadamente hay mucho derroche, entonces podemos recortarlo sin que le afecte a usted, al ciudadano de a pie, sin que le afecte su subsidio, su apoyo. ¿Por qué? Porque vamos a recortar los contratos de prestación de servicios. Son 191,000 contratistas. Ese es el empleo militante. Eso no se necesita. Ahí hay 8 billones de pesos. Petro está pagando tasas de interés del 14%. Nosotros las podemos poner en el 7%. Ahí hay otros 10 billones de pesos. Recorte de gasto. Eso es lo que necesita Colombia. Ahora bien, el petrismo no lo va a hacer. Va a seguir gastando, gastando y gastando hasta que esto explota. Y ahí lo vamos a sentir todos. Viene una crisis económica brutal si no paramos esto a tiempo. Vicky, ¿cómo sería el recorte del gasto en su gobierno en caso de que usted llegue y el 7 de agosto diga aquí está la crisis económica que tenemos al frente? El primer chorro que vamos a tapar es el de la corrupción. 60 billones de pesos, dice la Contraloría en promedio, que cada año se van a los bolsillos de los corruptos. O sea, plata sí hay, no se deje echar el cuento. Plata sí hay. Ese es el primer chorro que vamos a tapar y ahí cuántas reformas tributarias hay. Yo tengo una voluntad completa de acabar con la corrupción, de llevarlos a la cárcel, de que paguen las penas completas y recuperamos esa plata y la invertimos en los más pobres. Eso es lo primero. Pero segundo,
Vamos a recuperar la confianza inversionista, poner en marcha un plan de crecimiento que sea sólido, con petróleo, gas, fracking, energía, la revolución de la vivienda, infraestructura, agro y todo esto. Y además de eso, vamos a pedirles a los empresarios, hombre, denos el 1% de sus ingresos en el 25. Es un préstamo, les devolvemos el 27 y en el 28, y nosotros vamos a recaudar 12 o 15 billones, todo para seguridad. O sea que eso sí se puede optimizar el gasto, acabar con el despilfarro. Les juro, yo no me voy a gastar la plata de ustedes en peluquería, ni tampoco en fotógrafos, ni en mantenimiento de casas, ni en toda esa vagabundería que lo ha hecho este gobierno. Doctor Juan Daniel Oviedo. La pago yo. Doctor Juan Daniel Oviedo, hace referencia a Verónica Alcocer, me imagino, la candidata Vicky Dávila. Doctor Oviedo, su justificación. Bueno, tenemos que entender que la reforma tributaria no es el mecanismo de cada 4 años de buscar más plata para tapar el hueco fiscal. Y hoy tenemos un sistema tributario opaco que asfixia al sector productivo y que genera unos incentivos perversos para hacer formal. Pero sí necesitamos, más que reducir el gasto, es hacerlo más eficiente. El gasto público en Colombia pesa aproximadamente el 38 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En los países de la OCDE es el 45%. Si lo hacemos más eficiente, con menos corrupción, con más programación por resultados y sobre todo escuchando las necesidades de la gente, vamos a tener un Estado que deje de ser un palo en la rueda, que deje de ser un poco de corrupción y que ayude a las personas a hacer la tarea y progresar. Pero en este punto, frente a la propuesta de Vicky, quisiera plantear, son solo 4.000 empresas grandes que existen en Colombia, que generan 4 millones de puestos de trabajo. El 1% de sus ingresos no va a dar para verdaderamente tapar el hueco fiscal que tenemos en 2027. Usted tiene 30 segundos para responder, candidata Vicky Dávila. No es para tapar el hueco fiscal. Quiero hacer esa claridad, Juan Daniel. Es para recoger entre 12 y 15 billones para meterle todo eso a seguridad. Y no les vamos a quitar la plata, no es una tributaria. Lo que vamos a hacer es que nos van a prestar. Y estoy convencida, yo he conversado con muchos empresarios y ellos van a dar la plata, nos la van a prestar y la vamos a invertir en los drones, la vamos a invertir en las cámaras, en que los policías tengan sus uniformes, su armamento y demás. O sea que aquí no estamos hablando de lo que usted está planteando, de tapar el hueco fiscal. Eso se tapa reduciendo el despilfarro y acabando con la corrupción y fusionando algunos ministerios y entidades que si quieren hablamos de eso cuando quieran. Muchas gracias, Vicky. Doctor Peñalosa, aquí el gran lío es saber de dónde va a ser el recorte. ¿Cómo haría usted ese recorte de gastos, teniendo en cuenta que además el gobierno actual centra su política en una gran diseminación de subsidios? ¿Dónde va a recortar Enrique Peñalosa si es presidente? No, para que cualquier ciudadano vea lo claro que es que había un despilfarro gigantesco, como mencionaba Mauricio Cárdenas, más de 190.000 cargos creados o contratistas, es lo siguiente. Este gobierno ha hecho el aumento más gigantesco en el gasto público en la historia, un gasto gigantesco, y por eso tenemos el hueco que tenemos. Y yo le pregunto a todos los ciudadanos que nos están viendo y oyendo, ¿ustedes conocen una sola obra importante, grande? No digo yo que se haya hecho, porque tal vez no habría tiempo, pero siquiera que se haya comenzado. ¿Ustedes conocen alguna supercarretera, alguno de los ferrocarriles que nos anunciaba el presidente, alguno de los aeropuertos? Nada. Eso es la prueba que cualquier ciudadano entiende de que aquí lo que ha habido es un despilfarro politiquero e irresponsable. Si quieren más de lo mismo, pues voten por Cepeda, que ha prometido que va a hacer más de lo mismo. Gracias, doctor Peñalosa. Juan Manuel Galán. Bueno, tenemos que acabar con ese modelo que hemos seguido desde la Constitución del 91, de cada 18 meses hacer una reforma tributaria para pagar el incendio fiscal del momento del gobierno de turno y de esa manera clavarle más impuestos siempre a la clase media, a las micro y pequeñas empresas y negocios que ya no dan más, que ya no resisten más. La modernización del Estado permitiría en sí misma aumentar el recaudo. La sola modernización de la DIAN está calculada en que aumentaría el recaudo en alrededor del 12-14%. Esas medidas, incorporar la tecnología, el buen uso de la tecnología para modernizar el Estado, van a permitir también mejorar el
recaudo sin seguir haciendo reformas tributarias. El modelo que tenemos que seguir es un modelo de desarrollo productivo, de desarrollo económico, de las apuestas que vamos a hacer los colombianos para los próximos 25 años para materializar nuestra riqueza. Un ejemplo es la agricultura industrializada, que va a permitir que Colombia pueda convertirse en una de las principales fábricas mundiales de comida. Tenemos la tierra y tenemos la posibilidad de hacerlo. Doctora, muchas gracias. Ahora la candidata Paloma Valencia. ¿Cómo va a ser el recorte? Usted privilegió, como todos sus demás compañeros, el recorte a una nueva tributaria si es elegida presidenta el 7 de agosto. Colombia tiene los impuestos más altos de toda la OCDE, es decir, de los países ricos. Si alguien va a venir a invertir, dice, ¿para qué invierto en Colombia si puedo invertir en los países vecinos y me sale más barato? Nosotros, si nos quedamos sin inversión, quiere decir que no hay empleo para sus hijos, que no hay empleo para el señor que le faltan unas semanas de cotización, no hay empleo para la señora que está buscando cómo volverse a vincular. Nosotros necesitamos que haya inversión y empresas, y con altos impuestos usted las expulsa. Nosotros le queremos apostar al crecimiento económico. Por eso vamos a bajar los impuestos y vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12. Hay 162 entidades del nivel central más 68 vinculadas. Vamos a fusionar un montón de esas entidades para economizarnos la plata, porque la plata de los colombianos no se puede gastar en entidades, sino en lo que los colombianos necesitan: salud, vías, atención, mejoras en la educación, los subsidios para los colombianos pobres. Nosotros necesitamos un Estado pequeño y eficiente. Gracias, senadora Paloma Valencia. Ahora vamos a hacer una contrapregunta en términos económicos. Como la candidata Vicky Dávila tuvo 30 segundos porque le hicieron una réplica, usted es la única que no va a poder justificar. ¿Qué culpa tengo de que me hayan esas son las reglas. Esas son las reglas. Pero no debe de tener un buen amigo en la consulta. ¿Cierto? Entonces, pero pueden levantar la paleta. puede levantar la paleta. O sea, Todos tienen que tener el mismo espacio para hablar. Si uno quiere callar al otro, entonces le pregunta para que no pueda Correcto. decir nada. Tal cual. Sí, piensa en el juego. Señores candidatos, A lo Petro. va a hacer una cosa aquí. Camila me va a regañar. A ver. ¿Ustedes le conceden los 30 segundos a Vicky? Sí, Por favor. claro. Listo, vámonos, 30 segundos. Pero eso Me los no lo cobran a mí. Sí. Listo. Esa era la Proseguimos. que aceptó el equipo de Listo. Vicky Dávila también. Por consenso y quedó grabado. Hágale. A mí. Hágale. Entonces, en términos económicos, uno de los problemas que tenemos en estos momentos en Colombia es que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Si a usted llega una reforma tributaria, una reforma pensional, ¿usted tramitaría a través de una reforma pensional el aumento de la edad de jubilación en Colombia, sí o no? Es que es una pregunta que es difícil de contestar, apenas estoy corriendo el modelo. Bueno, por eso. Entonces, Pero les va a tocar, porque digamos, como están las cosas en la Corte, les va a tocar al próximo gobierno definir el futuro de la reforma pensional. La pregunta es, ¿usted aumentaría o no la edad de jubilación? entonces arrancamos aquí con David Luna, que dice correcto. que no. No, con Aníbal. No, porque No, está en la estamos en el mismo mismo orden, bloque económico. mismo bloque. Sí. Es verdad. David Luna. 30 segundos. Es muy autoritaria, ¿no? Oiga, le dejé un beso. Descuénteme esos 3, por favor. Sí, hágale. No, mire. Hace unos días porque te el buenas Ministerio de pruebas. Hacienda dijo que tocaba trasladar una cantidad de recursos, casi más de 20 billones de pesos, a Colpensiones. Esos son los ahorros de los colombianos. Usted no puede seguir cambiándole las reglas de juego sobre la marcha a los ciudadanos que han hecho esfuerzos para ahorrar para su vejez. Colombia necesita garantizar todo lo que haga referencia a que el ciudadano sienta tranquilidad y seguridad sobre sus recursos. Lo que está haciendo el gobierno Petro es precisamente eso por la puerta de atrás. Yo no estoy de acuerdo. Perfecto. Doctor Gaviria. Dijo que sí haría. Que sí aumentaría la edad de jubilación. No, Aníbal Gaviria. Sí. Sí, mire, a los colombianos hay que hablarles con franqueza y con sinceridad. Seguramente es una cosa que no es, como se dice, políticamente correcta. Eso no es una buena noticia, pero hay que ser francos y esa es la manera de estabilizar el tema pensional. Colombia tiene una de las edades más bajas de pensión en la OCDE y en el mundo, y la esperanza de vida ha aumentado. Entonces, no soy de los tipos que le dice mentiras a los colombianos para llegar al poder, sino con franqueza y gobernando con seriedad y con resultados. Gracias, doctor Gaviria. Exministro Mauricio Cárdenas, ¿usted dijo sí o no? Me parece que dijo que sí.
No, no. ¿Usted dijo que no? No, nos quedamos con 57 años mujeres, 62 años hombres. Más bien vamos a tomar las medidas para hacer eso posible. La plata de su pensión está en los hidrocarburos, por eso tenemos que volver a producir petróleo y volver a producir gas. También vamos a hacer el recorte del gasto precisamente para poder pagar esas pensiones. Y por último, a la sentencia que saque la Corte Constitucional, asegurarnos que la plata de los pensionados no la puede coger el gobierno, que es lo que quiere hacer Petro ahora. Queda blindada en el Banco de la República. Eso va a requerir una norma constitucional. Vicky, recuérdeme, ¿sí o no? No, le dije que no. Listo, no aumenta la edad de jubilación. No, ¿Por qué? No. Porque estamos en un momento, primero vamos a ver qué pasa en la Corte. Eso es lo primero. Segundo, estamos en un momento en el que tenemos que proteger la plata de los trabajadores y de los ahorradores. Eso que hizo Petro, para mí, es el colmo, porque al final usted tiene que saber, trabajador, que usted le va a llegar una pensión más chiquita, porque todo lo que estaba rindiendo bien en el exterior, entonces lo mandó traer para acá para que rinda una miércoles, entonces eso no va a servir para nada. Y segundo, ahora cuando ordena ese traslado también de millones de los ahorradores, también lo que quiere es joder su pensión, entonces vamos a cuidar su pensión, a proteger su pensión, y por ahora no vamos a hablar de un aumento en la edad que no es justo. Juan Daniel Oviedo, usted dice que sí. Sí, desde que publiqué los datos del Censo de Población 2018, hemos mamado gallo casi 9 años alrededor de la necesidad de actualizar la edad de pensión en función de la mayor esperanza de vida de las mujeres. Pero hoy este es un tema moral, porque la señora de 45 años que me está viendo sabe que hoy, después de 40 años, no tiene trabajo formal. Lo que nosotros queremos es que haya formalidad y que a partir de 2035 podamos tener un acuerdo como país para incrementar la edad de pensión de las mujeres. Doctor Peñalosa, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué aumenta la edad de jubilación? Que es la pregunta. Sí. Me con 5 segundos. Hay algo muy sencillo, y es que los colombianos hoy viven 20 años más que en 1960, 70. Entonces, obviamente, no podemos tener un sistema como el que le gusta a Petro, que los trabajadores del momento paguen por las pensiones de los adultos mayores que van a vivir mucho más. Además, es bueno tener claro que se le va a aumentar la edad de pensión, no es a los que tienen 60 años, no 50, sino es a los nuevos jóvenes que entran a la fuerza de trabajo. Doctor Juan Manuel Galán, ¿usted dijo sí o no? Yo dije no porque realmente no es la prioridad en este momento. El sistema pensional colombiano encarna la gran injusticia social. La mayoría de las personas en Colombia no tienen acceso a una pensión, pero lo más injusto es que las altas pensiones en Colombia estén subsidiadas cuando una mujer campesina tiene cero probabilidad, cero posibilidad de obtener una pensión. Los fondos privados de pensiones, muy bien, pero que rindan cuentas, que le entreguen al afiliado cuánto se va a pensionar, cuánto es el monto de su ahorro. Hacer la reforma sí, pero la edad de pensión no es la prioridad en este momento. Gracias, doctor Galán. Doctora Paloma Valencia, ¿sí o no aumentar la edad de jubilación? Yo dije que más o menos, y es por lo siguiente, yo coincido enteramente con el doctor Galán. Nosotros queremos un sistema pensional donde usted cotice desde el día que nace. Es decir, nace un niño en Colombia y tiene una cuenta con su número de identificación para que la familia le empiece a ahorrar. Cuando el niño nace en pobreza o vulnerabilidad, el Estado pone el primer CASE, que son 500.000 pesos, y a mí me gusta que usemos parte de los recursos de mineroenergéticos de este país en fondear los fondos nacionales. Necesitamos poder buscar que la gente, para que se estimule, escoja entre pensión y casa, y termino diciendo lo siguiente: todos los colombianos sin empleo formal pueden ahorrar. Gracias, senadora Paloma Valencia. Bueno, nos vamos a la primera pausa para que puedan descansar, pero como esta es una transmisión multimedia, vamos a un corte a comerciales a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país, pero a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, a través de D2. Ustedes van a seguir la transmisión en vivo desde la cabina principal de Blue Radio con nuestros compañeros de Mañanas Blue y de Meridiano Blue. Volvemos ya en 5 minutos.
Sí, señora, acá seguimos conectados a través de nuestras plataformas digitales. Estamos, por supuesto, en YouTube, estamos en Ditu, estamos a través de sus teléfonos celulares para que ustedes estén muy pendientes pues del resumen y de las primeras impresiones que tenemos aquí justamente después de esta hora exactamente de nuestro debate en Blue Radio que se está realizando justamente en las instalaciones de Noticias Caracol, de Caracol Televisión y Blue Radio, que estamos juntitos como una buena familia. 8 de los representantes de esta gran consulta por Colombia asistieron a este debate, excepto el doctor Pinzón, el exministro de Defensa, que se excusó y dijo que tenía problemas personales, pero en general ha sido un debate donde pensábamos, Lucas y Sebastián, que íbamos a tener una igualdad de opiniones. Hemos visto algunas diferencias, pero las coincidencias están, por supuesto, en paz total en todo el tema de orden público. Todos están diciendo adiós paz total, no nos gusta lo que ha pasado con el gobierno de Gustavo Petro, esto se volvió una guachafita básicamente. Todos son narcotraficantes, pequeños criminales, así que vamos a revocar, por ejemplo, estas excepciones de órdenes de captura, vamos a incautar, por ejemplo, toda la droga, lo dijo la doctora Paloma Valencia, es decir, diferentes propuestas, algunas más realistas que otras, pero todos coincidieron en que la paz total no está funcionando. Y aquí, Jennifer, hemos visto, como usted decía, pues hay casi que una buena cantidad de las respuestas donde están en bloque, donde los 8 votan sí a todo o no a todo, y hemos visto un par de bloques donde hay disenso, donde principalmente se ven 3 nombres. Ajá. Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila. Son en varias ocasiones los que han votado diferente al resto del bloque. Sí, porque hemos tenido, Sebastián, diferentes bloques. Orden público, que es del que estamos hablando. Ahí se preguntó por la JEP, que ya vamos a mostrarles un pequeño incidente que hubo ahí entre los diferentes precandidatos. Hablamos también de economía, hablamos de salud y al final alcanzamos a hablar sobre una posibilidad de reforma pensional, de subir o no la edad para pensionarnos los colombianos. Yo anoté en lo que está pues, casi homogénea la opinión de los 8 precandidatos en política fiscal, sistema de salud, política de seguridad, no más aumento de impuestos, ninguno quisiera aumentar impuestos, y también el patrón es que mayoritariamente, salvo algún matiz, se oponen todos a las políticas de este gobierno, y en donde hubo disenso es renovar o no el mandato de la JEP, ¿sí? Y si aumentar o no la de jubilación. En lo medular, pues sí, creo que le están dando el tono a lo que ellos llaman que son un equipo, porque en lo medular creo que están de acuerdo. Pero vamos a hablar de una de esas diferencias entre los diferentes candidatos. Usted lo mencionaba, Sebastián, se les preguntó, ¿ustedes estarían de acuerdo en renovar el mandato de la JEP, que va hasta 2032, 15 años va y se puede alargar 5 años más, es decir, iría hasta 2037 si el próximo presidente decide hacerlo y mover este tema? Ahí hubo un pequeño inconveniente o diferencias entre los candidatos. Escuchemos para recordar. Llegamos al final de orden. Decir una cosita, nada. Sí, no, pero ustedes tenían la oportunidad de, si usted veía, por ejemplo, que David Luna dijo que sí, no, pero es que más que una réplica, simplemente una cosa que me parece importante, y es que la JEP como... Vamos a todos en el suelo. Está bien. No, por eso sí se requiere. Organicémonos. Vamos al siguiente bloque y al final en las preguntas de sí y no, las preguntas de coyuntura podemos ampliar. Porque uno no necesita 10 años para saber que las FARC son secuestradores de niños y reclutadores. Vamos al siguiente bloque, no necesita 10 años, eso lo sabemos desde el día 0. Y ahí casi que se nos arma el desorden, Lucas, porque claro, hay unas reglas establecidas que se fue establecido justamente con cada uno de los equipos de los candidatos, es decir, vamos a actuar así, vamos a llevar estas reglas, pero ahí casi que se nos desordenan todos porque querían hablar sobre lo que había respondido el otro. En este caso estamos hablando de Vicky Dávila, pues nuestra colega y ahora precandidata, que dijo, no, pero ¿por qué? Tenemos ya 10 años para saber que esto funciona o no, y le estaba hablando a quién en ese momento, Lucas. Pues ahí que yo estaba viendo, creo que es Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia, Jennifer. Porque Vicky Dávila dijo no. Exacto, la pregunta era renovar el mandato de la JEP. A esa pregunta respondieron sí Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, y no Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Vicky Dávila. Y otro de los puntos que yo sé que le gusta mucho a Sebastián es el tema de la reforma a la salud, y ahí sí todos estuvieron de acuerdo, Sebastián, cuando se les preguntó, ¿usted está de acuerdo en que las EPS tienen razón en que hay que subir la unidad por capitación? Es decir, esa plática que da el Estado a las EPS para que nos atiendan a nosotros durante el año en temas de salud, y todos dijeron, estamos de acuerdo en que las EPS tienen razón. Dicen que la plata no alcanza, pero igual sí 2 o 3 dijeron que hay que apretar las tuercas en auditar más esa plata, porque si hay corrupción en las EPS. Y yo, es la última inquietud que tengo, Jennifer, es
no sé si quien gane, la puesta en escena o el tono que le va a dar el ganador de esa consulta va a ser un tono como personalista, gané yo, o realmente el tono va a ser de equipo, porque ustedes eligieron más que un candidato, eligieron un equipo, y es como la gran duda que tengo de gane quien gane, cuál va a ser como el desarrollo que le va a dar a la campaña para la primera vuelta. No sé si ustedes tuvieron la misma impresión, pero ahí dijeron todos, estamos de acuerdo con esta afirmación, pero hay peros. Por ejemplo, David Luna dijo, es que no, la vida no es blanco y negro, hay una tonalidad de... Sí, no. Es que ellos se quejan porque es difícil desarrollar un tema así en 30 segundos, pero también tienen que entender porque oírlos a los 8 en igualdad de condiciones, pues se complica. Hay que tener una apuesta, pero escuchemos algunas de las respuestas, que esta sí fue contundente, la del doctor Mauricio Cárdenas, y argumentó por qué está de acuerdo con esta afirmación. No lo hicieron por la vía del Congreso, pero lo hicieron por la puerta de atrás, interviniendo innecesariamente a algunas EPS, pero sobre todo metiendo como interventores a los recomendados de los políticos. ¿Y qué están haciendo? Cobrando peajes para alimentar las campañas políticas, pensando en sus padrinos y no en los pacientes. Es una ley corrupta. Si hay cosas que se pueden mejorar, para eso necesitaremos otra reforma, pero no la de Petro. Pienso yo que lo de los centros de atención primaria lo pueden hacer perfectamente las EPS, pero no al amparo de una ley que lo que ha hecho es retroceder. Se está muriendo la gente porque no le entregan los medicamentos, no les dan las citas, no autorizan los procedimientos. ¿Qué está pasando? No se le paga a los profesionales de la salud. Aquí lo que se necesita es cambiar los interventores y meter gerencia. Pero una vez que Colombia esté ya en una situación estable, que la gente no se esté muriendo, ahí sí pensamos en el rediseño del sistema. Y ahí el doctor Mauricio Cárdenas, Lucas y Sebastián estaba respondiendo a la pregunta de si mantendría algunos de los cambios que ha hecho el presidente Gustavo Petro en temas de salud, y dijo algo muy fuerte que no lo escuché acá, que dijo que es una ley corrupta, y le dijo Petro Salud, básicamente a todo lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro con temas de salud, que aunque no ha sido aprobado por la reforma en la segunda versión que se propuso, pues de una u otra forma a través de decretos sí que ha venido cambiando algunas cosas en nuestro sistema de salud. Que parte de esto se hizo, dice él, por la puerta de atrás, no por la vía del Congreso, no por la Comisión Séptima después en plenaria, sino que se aprobó a través de decretos, y es allí donde habla de una ley corrupta, Sebastián. Cárdenas para mí ha sido el más hostil con todo lo que tenga que ver con este gobierno de los 8, el más, todo lo que sea Petro no lo acepto. No lo acepta. En cambio, el doctor Gaviria, cuando se le preguntó esto mismo sobre la reforma a la salud y si mantendría algo, decía, la salud en Colombia necesita una reforma, y no solamente en salud, también necesitamos reforma política, pensional, etcétera, pero hay que hacerla bien, no hay que hacerla a las patadas, porque si no se nos queda como ha sucedido en este gobierno, pues que quedan mal hechas, que las devuelven las cortes o que de una u otra forma no están funcionando. Él sí apoyó mantener algunos de los cambios, específicamente la atención primaria en salud. Sí, a esa respuesta, Jennifer, pusieron la paleta en sí de mantener algunos de los elementos de esta reforma a la salud. Aníbal Gaviria, que usted estaba mencionando, David Luna, Mauricio Cárdenas, aunque con críticas, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, y pusieron no Paloma Valencia, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila. Y antes de volver con el debate, sí me gustaría poner una respuesta de Vicky Dávila, que fue en torno al tema económico. Se preguntó, ¿usted cree que puede bajar los gastos del Estado para no generar más recaudo a través de impuestos? Esto fue lo que respondió y fue debatido por el doctor Oviedo. Cansada de que al colombiano de a pie le toca trabajar como un berraco para ganarse la plata, y nosotros mantenemos una cantidad de delincuentes. Entonces se acaba la paz total. Vamos a trabajar con Estados Unidos, con el presidente Trump en un plan Colombia 2.0. Regresa a Israel el 7 de agosto. Recomponemos la inteligencia. Eso es fundamental. Nos acabaron la inteligencia. Ese full que estamos escuchando era sobre paz total, pero más adelante, después del regreso del debate, les contamos más. Acá viene promesas y propuestas. Es la 1:15 p.m. y les damos aquí nuevamente la bienvenida a este debate de la gran consulta por Colombia, uniéndonos Meridiano Blue y Mañanas Blue para traerles a ustedes las promesas y propuestas de los candidatos para que elija informado el próximo 8 de marzo. Y entramos entonces con el siguiente bloque temático, que en esta oportunidad es coyuntura política.
Esto tiene muchísimos seguidores porque estamos en el momento de la política, pero hay un tema fundamental, señores candidatos, y es, llevamos muchos años en medio de algo que se dice desde uno y otro sector, desde la izquierda y la derecha, si me permiten verlo de esa manera, en torno a la judicialización de la política. Hemos visto lo que ha ocurrido en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Hemos visto que hoy algunos candidatos están hablando de la posibilidad de que, si son elegidos presidentes, extraditarían a Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, si llegara un requerimiento. La pregunta es la siguiente, señores candidatos. Si ustedes son elegidos como presidente de la República o presidenta de la República, ¿impulsarían o estarían de acuerdo en una ley de punto final política para la reconciliación de Colombia? ¿Sí o no? A ver. Tenemos por este lado 3 no, 1 sí. Reconciliación política. Política, no sirve los zampones, no. Sí. Entonces tenemos división aquí de opiniones, tenemos 3 sí, tenemos 5 por el no. Comienzo con la justificación de la respuesta, doctor Aníbal Gaviria, ¿por qué sí apoyaría esa ley de punto final? La violencia en Colombia ha sido el principal problema desde hace décadas. Más de 400.000 personas asesinadas en estos 25 años de este siglo, como que desapareciera Armenia. La paz, pero también la paz política que nos llevará a la posibilidad de la paz del país es fundamental. Por eso hay que avanzar en grandes acuerdos nacionales para los temas fundamentales. ¿Y cuál más fundamental que ese? Vamos a avanzar en un acuerdo de punto final, o avanzaríamos en un acuerdo como la llegada de un gran acuerdo nacional, pero no para la impunidad en aspectos relacionados con temas penales económicos, sino aspectos de tipo político, para una reconciliación final y definitiva de los colombianos. Aníbal Gaviria dice que sí a una ley de punto final política. Es importante lo que decía el doctor Enrique Peñalosa, que no es un tema con los grupos al margen de la ley. Exministro Mauricio Cárdenas, ¿usted dijo sí o no? No. Además, mantengo aquí la paleta para que se vea bien claro. ¿Por qué? Este es el argumento que están tratando de usar quienes defienden la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, Colombia, una constituyente es el camino para cambiar las reglas de juego y para que el actual gobierno se quede en el poder. Hoy, los golpes de Estado, las tiranías, las dictaduras no llegan con las tomas de los palacios presidenciales, llegan a través de las constituciones. Colombia tiene sus leyes. Si hay delitos, son delitos y deben ser juzgados por nuestras cortes. No tenemos que inventarnos una ley de punto final. En un caso de un proceso político como fue el de las FARC, ahí está la JEP. Ahí está la JEP para que los juzgue. Entonces, no a la impunidad. Si hay delitos en el presidente o su familia, sus cercanos, tienen que pagar las penas y pagarlas en Colombia, no extraditarlos, pagar las penas en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Vicky dijo sí o no, en desacuerdo. ¿Por qué están en desacuerdo con la ley de punto final? Porque ya estamos mamados de la impunidad. Ya no más impunidad. Hacer pactos para que un grupito esté en la impunidad cuando el ciudadano de a pie que se robó una gallina tiene que ir a la cárcel. Entonces eso no es un buen ejemplo. Yo no estoy de acuerdo es con la persecución política, ni contra Petro. Yo, siendo presidente, no voy a perseguir a Petro. Una cosa es que avancen las investigaciones, que es deber de la justicia, pero la justicia es independiente. No voy a perseguir, no se puede perseguir ni a Uribe, ni a Santos, ni a ningún expresidente, ni a ningún político. Eso es diferente. No podemos utilizar la justicia para hacer política como hace Iván Cepeda. Cuando él va a todos los lugares a los que va y lee el libreto, porque él no sabe decir nada, lee lo que le dijeron que tiene que decir y no se puede salir de ahí. La mitad de eso es que va a meter a Uribe a la cárcel, que Uribe es esto, que Uribe es lo otro. Ese señor es muy peligroso. Ni un voto por Iván Cepeda, porque es un tipo que nos va a llevar a una guerra total, a una guerra total. Va a perseguir a Uribe, va a perseguir a toda la oposición y a todos los que pensamos distinto. Gracias, candidata Vicky Dávila. Usted dijo que sí. Candidato Juan Daniel Oviedo, ¿por qué sí? Yo estoy convencido que si fuimos capaces de sentarnos con los criminales más macabros que hemos tenido en la historia del país, que cometieron secuestros,
abuso de menores, reclutamiento forzado, que mataron personas y sobre todo que dominaron al país en buena parte de su territorio para buscar la paz, tenemos que evitar que por fin, de una vez por todas, digamos que no vamos a hacer política con las decisiones judiciales, porque la justicia se respeta y la independencia de la justicia es fundamental para el adecuado funcionamiento de la democracia. Por eso sí creemos que es importante que haya una ley de punto final que entienda que la corrupción no es de personas malas, es de un Estado que no funciona adecuadamente y que genera los incentivos perversos para que en esas zonas oscuras que nadie ve de la ejecución del presupuesto general de la nación estén ratones comiéndose las hojas de una biblioteca que en la fachada se ve perfecta, pero que en realidad son los incentivos que tenemos que corregir para que haya por fin la política que necesitamos, la que resuelve los problemas de la gente. Gracias, doctor Oviedo. Doctor Peñalosa también dijo que sí. ¿Por qué está de acuerdo con la ley de punto final? Vuelvo a repetir que no se trata de punto final para la persecución a los criminales, sino la judicialización de la política. Y miremos, yo le pregunto a los ciudadanos, ¿qué es lo que ha hecho Cepeda toda su vida? ¿Por qué lo conocen ustedes? ¿Por qué? ¿Ustedes lo conocen porque promovió alguna ley para que haya más seguridad? ¿Lo conocen porque hizo vivienda social? ¿Porque hizo hospitales? ¿Porque hizo algún proyecto de una carretera? ¿Porque impulsó algo que fuera a mejorar una región? No, todos lo conocen porque lo único que ha hecho en la vida es acusar a Uribe. Acusar a Uribe de una cosa, de otro, y a eso se ha dedicado. Y entonces se siente el gran héroe del petrismo, y eso es lo que queremos llevar a la presidencia, alguien que lo único que ha hecho en la vida es odiar y promover el odio y ver cómo persigue a alguien. ¿Creen que va a ser algo distinto en la presidencia? De manera que yo sí, por supuesto, no voy a perseguir a nadie, ni a ningún petrista, ni a nadie. Vamos a construir una Colombia mejor. Y ahí se nos acabaron los del sí, porque Sí, de este señora. lado a nuestra izquierda Juan Manuel Galán dijo que no a una ley de punto final político. Si analizamos la historia de Colombia, el último gran conflicto que nos costó a los colombianos 400.000 personas asesinadas por motivos políticos fue entre liberales y conservadores. Se hizo un acuerdo, una especie de punto final, y eso no resolvió el problema. Tenemos que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que la gran injusticia que padecemos en Colombia es la violencia. Esa injusticia hay que acabarla. Y la violencia política tiene origen en cómo se hace la política en Colombia, cómo se financia la política, cómo se compran votos, cómo es de difícil financiarse legalmente para una campaña electoral, cómo es de complicado que las actividades políticas tengan financiación transparente por encima de la mesa. Si seguimos permitiendo que no haya una reforma política que ataque el corazón del problema, que es la financiación de la política, la compra de votos que genera violencia, que vulnera la libertad de los colombianos, a eso tenemos que apostarle, a un acuerdo nacional por una verdadera reforma política. Sí, gracias, doctor Galán. Candidata Paloma Valencia, ¿por qué no a una ley de punto final política? Yo no creo en la paz de papel. No creo en que los problemas se solucionen escribiendo y escribiendo, que es lo que le fascina a este gobierno. Los problemas se solucionan con respeto a la oposición política. Los problemas se solucionan haciendo cumplir la ley. Los problemas se solucionan si uno no dedica la vida a destruir los líderes políticos de otro lado, sino a construir lo que uno considera que es importante. Y aquí yo quería decir algo. Creo que este país lo que necesita es que todos los políticos hagan un compromiso, y es no tolerar la violencia política. Decir que es que hay violencia política es una enfermedad mental. Que nos digan que es que uno mata y asesina y secuestra para que Colombia sea mejor, y que después hay que darle un tratamiento preferencial a los que mataron. En eso se la ha pasado la izquierda carnívora de este país, persiguiendo los líderes para decir que los líderes de nosotros son iguales a los de ellos, y después diciendo que esos como mataron, pero mataron por buenas causas, hay que perdonarlos. No más. Una línea que proscriba la violencia en la política. Gracias, senadora Paloma Valencia. Y David Lunadi respondió que no a esta ley de punto final. Camila, los políticos que cometan delitos pa'l pote, pa' la cárcel. La ley no es para los de Ruana, la ley es para todo el mundo. Pero dicho eso, la verdadera paz política, la verdadera paz electoral está acá. Miren ustedes el ejemplo de este debate y de muchos otros.
de cómo personas que pensamos distinto podemos debatir con respeto, con argumentos, dejamos el ego a un lado, dejamos por supuesto la vanidad a un lado y queremos trabajar en equipo. Eso no necesita ley, lo que necesita es decisión y determinación para que podamos sumar. Yo le quiero pedir a mis colegas un favor personal. Vamos el próximo domingo juntos a recibir los resultados, porque nosotros hicimos un compromiso de que el que va a ganar esta consulta va a ser apoyado por todos. Esa es la verdadera cambio político que necesita este país. Yo le pongo un granito al cambio de cultura política, porque ahí es donde vamos a dar ejemplo. El ejemplo lo damos nosotros. Gracias, candidato David Luna. Como ninguno se quiso preguntar y contrapreguntar, entonces vamos a hacer una contrapregunta para todos, que tienen 30 segundos para responder y decir si sí o si no. Colombia es un régimen presidencialista. Hay muchos que acusan que la presidencia de la República tiene demasiado poder. De hecho, se ha visto esto en el gobierno actual del presidente Gustavo Petro, es lo que dicen sus críticos. Si usted llega a ser presidente, ¿promovería que la presidencia tuviera menos poderes, sí o no? Pues, a ver, pienso que... Todo sí, a excepción de Enrique Peñalosa. Entonces empieza Aníbal Gaviria, que dice que sí. Bueno, pues me agrada mucho que los compañeros respondan prácticamente sí todos, porque esa es la columna vertebral de nuestra campaña. Es desconcentrar el poder presidencial, desconcentrar el poder del gobierno central, para darle más poder a las regiones, para darle más poder a departamentos y municipios. En un gobierno de Aníbal Gaviria no solo es cambio de presidente, sino cambio de modelo de Estado, para que el Estado funcione mejor y le llegue más cerca al ciudadano. Aníbal Gaviria va a ser el presidente para desconcentrar poder de la presidencia de la República, clarísimo, contundente, y esa es la columna vertebral de la candidatura de Aníbal Gaviria. Gracias, doctor Gaviria. Doctor Mauricio Cárdenas, ¿cómo recortaría el poder presidencial si usted es elegido jefe de Estado? ¿Qué salió a flote en este gobierno? El excesivo poder centralista. ¿Qué hizo Gustavo Petro? Extorsionó a los mandatarios regionales, a los gobernadores, a los alcaldes, porque si no los doblegaba, no les daba plata. Entonces usted ve a Antioquia aislada, Santander aislado, Bolívar, Atlántico. ¿Qué pasa? El centralismo extorsivo se tiene que acabar. Y la manera de acabarlo es transfiriéndole más recursos a las regiones para que allá se decida autónomamente en qué invertir. No más centralismo. Candidata Vicky Dávila. A mí me gusta mucho este tema de la autonomía de las regiones, pero a través de una ley de competencias. Entonces, por un lado eso, que vamos a impulsar esa ley de competencias. Pero por el otro lado, un tema que me parece crucial, y es que no haya impunidad para los presidentes, para los expresidentes. Yo sí acabaría con la comisión de acusación, tendría un tribunal independiente y que presidente, si yo soy presidente y cometí un delito, que me echen a la cárcel, pero no con politiqueros y con cuotas y con mermelada y todo eso, y ningún presidente paga por nada. Eso no puede seguir pasando en Colombia. Ahí empieza el buen ejemplo. Vicky, gracias. Doctor Oviedo, ¿cómo recortaría el poder presidencial si usted es elegido el próximo mes de mayo? Lo primero, porque eso es escuchar a la gente. Cuando le preguntan en Colombia a las personas que votan qué quiere para que funcione la democracia adecuadamente, quiere menos poder para el gobierno central y que se respete la libertad de elegir y ser elegido. Y miren el presidente que tenemos, uno que sale públicamente a decir que no va a pedir el tarjetón de las consultas, cuando aquí está la oportunidad de que encontremos una opción lejana de los populismos de izquierda y de derecha y que verdaderamente seamos capaces de construir el futuro que queremos, no el que el culto al yo de cada presidente quiere que suceda para Colombia. Gracias, doctor Oviedo. Y ahora vamos con el exalcalde Enrique Peñalosa, que fue el único que dijo que no recortaría las funciones y el poder presidencial. A cemento. Claro, sí, para hacer obras, por ejemplo. No, es que hay países muy descentralizados que funcionan muy bien, como Alemania o como Estados Unidos, y países muy centralizados que funcionan muy bien, como Japón y como Francia. Entonces aquí de lo que se trata es de tener una administración pública eficiente, con gerencia, con eficiencia. Y yo, como tengo muchos proyectos por hacer para mejorar la seguridad, para hacer un montón de carreteras como la carretera Panamá y muchas otras, yo sí no tengo tiempo de ponerme a hacer ese tipo de reformas políticas. Gracias, doctor Peñalosa. Se le agradece la sinceridad
Doctor Juan Manuel Galán, usted está en contra, está a favor de recortar el poder presidencial. ¿Cómo lo haría? A mí no me jodas. Bueno, la gran riqueza que tiene Colombia es su diversidad regional. No tiene sentido tener un gobierno centralista que le impone a esa diversidad regional las decisiones que cada región quiere tomar. Pero hay una cosa muy especial y un mensaje que yo le quiero enviar a los alcaldes de sexta categoría de Colombia, que son el 92% de los alcaldes, que hoy les han impuesto un aumento del predial confiscatorio, sin actualizar el catastro ni avanzar en el catastro multipropósito. A esos alcaldes hay que darles todo el apoyo y todo el respaldo y garantizarles autonomía territorial con soberanía fiscal. Gracias, doctor Galán. Senadora Paloma Valencia. Vea, yo creo que en este gobierno vimos dos cosas que son tenaces. Una, que el presidente pueda decidir que las relaciones internacionales no obedecen a los intereses de Colombia, sino a su gusto personal. Creo que ahí hay que meter algún tipo de talanquera para que nunca Colombia vuelva a vivir esto, que uno pueda tener unas relaciones internacionales manejadas por el buen criterio de lo que necesita el país. La segunda, las obras públicas de este país se definen a puerta cerrada en los ministerios. A mí me gusta el debate en el Congreso, con los alcaldes, con los gobernadores, transparente para decidir en qué vamos a invertir. Muchas gracias, candidata Paloma Valencia. Cerramos esta ronda con el doctor David Luna. ¿Cómo recortaría los poderes presidenciales si usted es elegido jefe de Estado? Doctor Ricardo, en esta elección se va a decidir qué tipo de presidente queremos, qué talante tiene. Y yo sí soy un demócrata, una persona que está convencida que el presidente se cree monarca, rey y que no rinde cuentas. Debe ser el primer empleado de la nación y por eso mucho menos presidencialismo y mucho menos centralismo. Colombia es un país de regiones y tenemos que desbogotanizarlo y para lograrlo hay que dar ejemplo. Y ese ejemplo es muy sencillo. Los gobernadores y los alcaldes también tienen poder de decisión. Muchísimas gracias, doctor David Luna. Cerramos los bloques temáticos y nos vamos, si le parece, Camila, a las preguntas cruzadas. Me parece preguntas cruzadas. Si quieren, mandemos la cortina y explicamos cómo es. Y en las preguntas cruzadas se van a preguntar ustedes entre ustedes. Ustedes van a definir a quién le preguntan. Tienen 45 segundos para hacer la pregunta. Y se puede repetir persona a la que se pregunta. Exactamente. Sí. Se puede si Mauricio repetir. le quiere preguntar a Aníbal y yo también, entonces se puede. Exactamente. Sí. Okay. Y en los 45 segundos ustedes nos acusan muchas veces a los periodistas, los que son políticos, que en la pregunta sentamos posición. Así que ustedes sienten posición haciendo su pregunta a quien se la quieran hacer. Tenemos permiso. Claro que sí. Tiene permiso de sentar posición. 45 y 45. 45 para fijar la postura, plantear la pregunta y 45 segundos para responder la pregunta. Perfecto. Así que arrancamos aquí con el exministro Mauricio Cárdenas. Paloma, con mucha franqueza, de manera muy directa, no estoy de acuerdo con tu idea de buscar al expresidente Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial. Por dos razones. Es ilegal. Él no podría asumir la función presidencial. Y dos, habiendo tanto liderazgo nuevo, personas que queremos tomar las riendas de este país, ¿es necesario volver al pasado? Mauricio, gracias por la pregunta. Yo no creo que sea ilegal, pero yo le voy a contar una cosa, yo tampoco lo tengo decidido. Y cuando gane la consulta, como espero que sepa, como suceda, lo voy a invitar a usted y a todo este equipo para que discutamos ese tema. Yo entiendo que una candidatura que surja de esta consulta no puede ser ajena a ustedes. Mi decisión será, ojalá, concertada con todos y con mi partido. Y si usted gana, yo le pongo a disposición al presidente Uribe, que es una figura que los colombianos quieren, que recorriendo el país con cualquiera que gane aquí, va a serlo presidente de Colombia. Yo sí adoro al presidente Uribe y si no es mi fórmula, sí va a ser mi consejero siempre. Muchas gracias, candidata Paloma Valencia. Tiene 45 segundos Vicky Dávila para fijar su postura y para hacer la pregunta. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Juan Daniel. Perfecto. ¿Sabe cuál es la pregunta? Vea vos, ¿por qué te gusta ese Petro? Te gusta un poquito, te gusta. Y la verdad es que una cosa es... hombre, nosotros queremos hacer una cosa distinta, somos oposición, lo que ha hecho, no dar ejemplo, la corrupción que está disparada, que no la inventó él, pero está disparada, el tema de la seguridad que está vuelta a nada, el tema de las oportunidades para la gente, la salud, la gente muriéndose. ¿Por qué eres a veces tan benévolo con Petro si ha sido un mal presidente? Ha sido un pésimo presidente de Colombia y tenemos que cambiar toda esa forma podrida de gobernar de este gobierno. Todo lo que hicieron otros, unos gobiernos buenos, otros malos, pero otros que estuvieron mal, eso hay que cambiar. Candidato Oviedo. Bueno, eso es lo que sí queremos cambiar. Dejar
que los prejuicios permitan que Vicky, a quien aprecio muchísimo, diga sin fundamento que me gusta Petro. Es que ¿a ustedes acaso les parece que reconocer que hoy el 48% del país siente que las cosas van bien y que está contento es ser petrista? ¿O es que acaso ella quería hacer campaña con un país destruido y en los rines simplemente porque no está de acuerdo con que está gobernando el presidente Gustavo Petro, que ganó en democracia? Muchos lo ponen en duda, pero en realidad aquí de lo que se trata es de dejar los populismos de izquierda o de derecha y entender que tenemos que asumir nuestra realidad y resolverla con seriedad. Gracias, doctor Oviedo. Y ahora es su turno de preguntarle a alguien. Ya usted acaba de responder, pero como vamos en orden, usted tiene 45 segundos. Listo. Para escoger a quién le pregunta. Bueno, Vicky. A ver. Tú eres mamá, ¿cierto? Tú dices que eres la presidenta mamá. Sí, soy mamá. Y hablemos de casa. Eso es lo más importante que soy. Ya hablemos de casa. Hágale. ¿Y no crees que con la cantidad de víctimas humanas, civiles y de niños, casi 16.000 que han muerto desde octubre de 2023 en la Franja de Gaza, sin que eso me convierta antisemita, ¿no crees que vale la pena abrirle la puerta a una respuesta distinta, a un no categórico frente al reconocimiento de un genocidio en Gaza como lo hiciste en el debate de RCN? Pues te voy a decir una cosa, Juan Daniel. Yo no estoy de acuerdo con que mueran niños inocentes ni ningún inocente. Eso también es un prejuicio. Tienes un prejuicio con respecto a mí. Eso no me hace pensar que Israel, por ejemplo, no tenemos que traerlo de vuelta el 7 de agosto. Eso no me hace pensar, por ejemplo, que Petro se equivocó cuando nunca se atrevió a condenar los ataques contra Israel, cuando fue una masacre espantosa. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ni que mueran inocentes, ni tampoco cerrarle la puerta a un país que también tenía derecho a defenderse, y más cuando nosotros tenemos la violencia que tenemos en Colombia. Y que hemos visto, o es que no has visto cómo matan las FARC, el ELN, el Clan del Golfo a nuestros niños, cómo los reclutan, cómo acaban de decir que son 18.600 los niños reclutados por las FARC. Entonces, Vicky, que no nos duelan más los niños de allá que los de acá. Vicky, gracias. Doctor Enrique Peñalosa, su turno para fijar postura, 45 segundos, hacer una pregunta a alguno de sus compañeros. Es que a todos nos gusta preguntarle a Vicky, entonces yo por eso lo voy a hacer otro. Pregúnteme a mí. Nos ha preguntado mucho toda la... No, es que yo creo que una de las características maravillosas de este grupo es que en este país donde hay una política tan podrida y tan corrupta, ¿no? Este grupo absolutamente cero corrupción. Aquí yo en mi vida, por ejemplo, he sido alcalde 2 veces, la ciudad, el segundo cargo más importante, por eso mucho presupuesto, ni una investigación por corrupción. Y vi que ha hecho siempre mucho énfasis en ese tema de la corrupción, de que pues todos, pero Vicky en particular, yo quiero preguntarle concretamente, ella qué haría para combatir la corrupción en la presidencia. Gracias, Enrique, por esa pregunta. Es muy importante para mí, esa ha sido mi lucha contra los corruptos y contra los criminales. Y así he hecho mi campaña. Yo quiero que los colombianos sepan que yo confío en ustedes. Ustedes pueden confiar en mí porque yo en la campaña no me alié con un corrupto, con un politiquero, con plata podrida. Me decían que podía ganar si llamaba al uno y al otro. No, no es no. Y no di plata para un bus, y no di plata para cemento, y no di plata para un almuerzo. No es no. Porque yo creo firmemente en que hacer la campaña sí demuestra y es la garantía de que voy a hacer un buen gobierno. Tendremos un bloque de búsqueda anticorrupción, los corruptos irán a la cárcel normal, les vamos a quitar la plata y 0 rebajas. Nunca más podrán contratar con el Estado, nunca más podrán ser funcionarios. Así los vamos a acabar. Y si yo no soy corrupta, voy a hacer un gobierno contra los corruptos. Gracias, candidata Vicky Dávila, la que más... Al final le darle un beso a Enrique. No, es que no se puede parar. Hágase para acá, yo se lo doy. Venga. Eso es Él es lo más lindo del mundo. Ahora le toca a Juan Manuel Galán elegir a quién le va a hacer la pregunta y, por supuesto, en 45 segundos sentar también posición. Yo creo que no me voy a gastar los 45 segundos. Es una pregunta para Paloma. Esta consulta que empezó entre David, Cárdenas, yo, y fue creciendo y fue aumentando, teníamos además en el chat de WhatsApp
El titular era Sin jefes. Yo le preguntaría a Paloma si ella puede decir hoy que no tiene jefes. Gracias, Juan Manuel. No tengo jefes. Tengo un legado, tengo unas huellas, tengo una inspiración. Seguramente muchos creen que es que uno llama a consultar qué hace por la mañana. Soy una persona completamente autónoma, he tomado las decisiones que me han parecido, he liderado los mayores debates contra este gobierno en el Congreso, le he parado la mayor cantidad de reformas. David estuvo ahí para verme. Si usted le pregunta a cualquiera que esté en el Congreso quién es el líder de la oposición, le van a decir Paloma Valencia, sin duda alguna, en el Congreso de la República. Y no he tenido que llamar a nadie, pero sí tengo un hombre que admiro mucho, que dejó una huella indeleble en Colombia y que claro que quiero seguir esas huellas para ser un gran presidente del tamaño del presidente Uribe. Candidata Paloma Valencia tiene sus 45 segundos para fijar su postura y plantear una pregunta a alguno de sus compañeros. Vea, primero quiero decirle a David que yo sí le acepto que vayamos a oír los resultados juntos y ojalá todos acepten porque me parece que es una buena señal. Pero le quiero preguntar por un tema que usted y a mí nos tiene muy atormentados, que es la llegada de la inteligencia artificial y la revolución de la automatización. El mundo va a cambiar, o sea, estamos a puertas de una cosa que va a transformar la sociedad en la que vivimos y no estamos tomando decisiones ni estamos mirando cómo nuestra juventud, nuestros niños se tienen que formar para estar en este nuevo mundo. Estamos pensando como si siguiéramos viviendo en el mundo que va a seguir, como si todo fuera a seguir igual y todo va a cambiar. David, usted es el que más sabe de este tema aquí. ¿Qué nos recomienda en el próximo gobierno que hay que hacer para esto? Paloma, este tema es complejo, es delicado y merece una oportunidad de análisis. Hoy precisamente, o ayer tal vez, Citrini publicó un documento muy curioso. Lo escribió como si estuviera en el año 2028 y dijo, en el año 2026 arrancó el más importante proceso de transformación de inteligencia artificial. Entre el 26 y el 28 se automatizaron una gran cantidad de compañías y eso generó un desempleo generalizado, complejo. Obviamente las compañías estaban ahorrando menos porque producían automatizada, pero el consumo empezó a disminuir, motivo por el cual no había quien comprara lo que producían las compañías. Este tema para Colombia debe ser una prioridad. Si no nos montamos en este bus, nos deja. Así que tecnología es pieza fundamental de esta gran consulta. Gracias a los dos y qué buena pregunta porque claro que es un tema clave. Pero entonces ahora le toca a usted preguntar. Candidato David Luna, ¿quién escoge para preguntarle? Bueno, voy a escoger a Juan Manuel Galán y voy a arrancar diciendo que los dos últimos presidentes, Camila, de Colombia participaron en consultas populares, un mecanismo que creó la constitución política de nuestro país, donde el ciudadano es el que elige, no se lo imponen, donde el ciudadano vota por el que le gusta, no por el que le toca. Oiga, Juan Manuel, ¿por qué razón coinciden Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y muchos otros en decir que no voten las consultas? Bueno, Iván Cepeda, por supuesto, en decir que no voten las consultas. Ese no es un mecanismo democrático, no es un mecanismo establecido en la Constitución que ellos quieren dizque proteger y liderar. Pues me toca muy en lo personal esa pregunta, David, porque fue mi padre Luis Carlos Galán el que se inventó las consultas presidenciales en Colombia. Primera de ellas fue celebrada en el año 90 y el principio fundamental era honrar la palabra. El triunfador recibe el apoyo, pero el que gane recoge a todos en un equipo que pueda gobernar a Colombia, que es en lo que estamos en este momento. ¿Por qué esos dos personajes hoy invitan a votar en contra, a no votar la consulta? Pues es una postura antidemocrática, como es una postura antidemocrática la del Partido Liberal, el partido en el que yo estuve 3 periodos como senador, llamando a no votar la consulta, abstenerse. ¿Qué más antiliberal y antidemocrático que llamar a no participar en la consulta presidencial que hizo por primera vez en Colombia el Partido Liberal en 1990? Doctor Galán, muchas gracias y cerramos esta ronda con los 45 segundos de Aníbal Gaviria, su postura y su pregunta para uno de sus compañeros. Sí, pues voy a preguntarle a Enrique porque me dejó inquieto, que fue el único que no habló de la descentralización, siendo además alcalde, exalcalde. Y todos los demás respaldan esa columna vertebral de nuestra propuesta de transformación al país.
Y Enrique, es que no se riñe con lo que vos has dicho. Lo que nosotros decimos es que el presidente se quede haciendo las cosas que tiene que hacer un presidente. Pero un presidente no tiene por qué estar haciendo vías terciarias y un gobierno nacional. Un gobierno nacional no tiene por qué estar haciendo acueductos urbanos en las cabeceras y rurales en los corregimientos. Entonces, explicarnos mejor eso, porque no entra en contradicción con las grandes obras que como presidente uno impulsaría y vos querés impulsar. Doctor Peñalosa. Yo simplemente enfaticé que no voy a gastar tiempo y energía en una gran reforma para hacer eso. La realidad es que hay unos departamentos muy eficientes como Antioquia, donde descentralizar recursos se lograrían cosas muy buenas, pero también hay otros donde no tanto, y hay estudios como de Armando Montenegro que muestra eso. Pero además yo sí en Bogotá sufrí el problema de muchas decisiones en donde uno depende de que el presidente autorice ciertas cosas tan absurdas como el Ministerio del Transporte no nos dejaba, por ejemplo, poner las tabletas para los taxis o hacer unos centros de intercambio modal para el transporte interurbano. Entonces una serie de cosas de esas sí hay que descentralizar, no diga que no, pero el presidente necesita tener capacidad para hacer una cantidad de proyectos prioritarios, y un país en guerra necesita un presidente con autoridad y capacidad. Muchas gracias, doctor Peñalosa. Cerramos esta ronda de las preguntas cruzadas, y nos vamos a las preguntas del sí y el no. Que estas es con paletas sí, paletas sí, no, sin la posibilidad de explicaciones, solamente sí o no. Exacto, mudos. Mudos. Listo. Vamos con la presentación. El micrófono, por favor, para evitar. No me pide, Ya sabemos cómo es. Ahí estamos. Ya han hablado mucho. Y mantengan la paleta para que les puedan tomar la foto y así también pues saber cuáles son sus posturas políticas en caso de que queden elegidos. Empecemos entonces. Sí, empezamos. La primera, frente a los temas de seguridad, especialmente de seguridad urbana, dado que en muchos casos hay implicados menores de edad, ¿propondría bajar la edad de imputabilidad a 14 años como acaba de pasar en Argentina? ¿Sí o no? Vemos, Aníbal Gaviria dice que sí bajaría la edad de imputabilidad, David Luna que sí, Paloma Valencia sí, Juan Manuel Galán que no, Enrique Peñalosa sí, Juan Daniel Oviedo no la bajaría, Vicky Dávila sí la bajaría y Mauricio Cárdenas sí la bajaría. Muy bien. Siguiente pregunta, señores candidatos. ¿El impuesto al patrimonio debe continuar, sí o no? Entonces, Aníbal Gaviria dice que sí, debería continuar, David Luna dice que no, Paloma Valencia dice que no, Juan Manuel Galán dice que no, Enrique Peñalosa dice que no, Oviedo dice que no, Vicky Dávila dice que no y Mauricio Cárdenas dice que no. Ahora la siguiente, ¿su fórmula vicepresidencial está dentro de los miembros de la gran consulta, sí o no? Puede ser. Pues, ¿así? Sí. pues si uno no sabe, ¿no? El domingo sabremos. Bueno, lo que hoy está pasando. Entonces, Aníbal Gaviria que sí o que no está en la mitad. David Luna dice que sí, que aquí está su fórmula vicepresidencial. Paloma Valencia no sabe todavía. Juan Manuel Galán dice que sí. Enrique Peñalosa que sí, que aquí está su fórmula vicepresidencial. Juan Daniel Oviedo no está seguro. Vicky Dávila dice que sí, que aquí está su fórmula vicepresidencial. Solo le quiero hacer una cosa, una acotación que es importante. Perdóneme. Perdón, no. Que aquí no hay ningún pacto para que el vicepresidente sea de la consulta. No, claro. Perdón, qué pena, pero por eso es les preguntamos si para ustedes está su fórmula vicepresidencial dentro de los candidatos de la consulta. Me hacen bullying y todo. Y algunos bueno, hago la siguiente pregunta. Así es. ¿Ustedes, candidatos, se comprometen a apoyar a alguno de los compañeros de la Gran Consulta por Colombia que gane distinto a usted el próximo domingo, sí o no? Sí, ese es el compromiso. Es la razón de ser. Bueno, pero vale la pena que quede la foto. Vale la pena que quede la foto. Es el compromiso. Y con entusiasmo. Con ganas. Con entusiasmo. Todo entusiasmo. Que nos filmen para decir así. Perfecto, y entonces después a ver si van a ir con David Luna Vamos a ver los resultados. Paloma ya dijo que sí. Sí. Ahora, ¿aumentaría usted el IVA, sí o no? Uy, juepucha, no. Al contrario, hay que bajarlo. Todos dicen que no. Identificación tributaria. que Uno no. aumentaría el IVA. Les hago la siguiente pregunta. ¿Estarían de acuerdo con la posibilidad de promover, de revivir la reelección presidencial? ¿Sí o no? No. Unanimidad en que no, en que están en desacuerdo con la reelección presidencial. Está muy bien. Ahora les digo,
Ya sabemos que ustedes no están de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente porque así lo han dejado saber en estas respuestas. Pero ustedes apoyarían una Asamblea Nacional Constituyente con un propósito particular y es el de crear un tribunal para aforados, ¿sí o no? Constituyente no, el tribunal para aforados. Pero es que no más lo crea, le toca con constituyente, ¿sí o no? Digamos, Es que ahorita no es el momento. no es Usted una abre- pregunta que uno pueda explicar con sí o no. No abrir la puerta a la constituyente. Luna está abriendo una ventana y dice No que abrir publica la en sus puerta a la redes. constituyente. Es una trampa. Eso, yo también. Señores, vean. señores candidatos, si ustedes son elegida, presidente, presidenta, ¿harían que regrese el fracking a Colombia, sí o no? Sí. Sí. Todos que sí, menos Todos sí, Oviedo que menos dice Oviedo. que no. Fíjese usted. No, Oviedo sí, Oviedo sí. Ah, es que le di el no, pero es que cambió. Ah. Y sí, y sin la palabra pilotos, de una vez. Sí, fracking, sí. Ahora la siguiente pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con que civiles porten armas, sí o no? Uy, ese tan es un tema muy jodido. Pues regulado, obviamente por la ley. Regulado. Las armas son... Con salvoconducto. Sí, o sea, con salvoconducto sí. Con salvoconducto. Pero David Luna dice que no, explica en sus redes, y Juan Daniel Oviedo dice que no. No podemos llenar de armas el país tampoco. Bueno, Vicky está como en la mitad. Sí, en la mitad. exacto. Fíjese, yo también tengo cosas del centro. muy bien. No, sí, pero no inundar a Colombia de armas porque hay que quitarle las armas a los violentos. ¿Sí o no? Ah, pero ayúdenme. Que fue el gran Señores candidatos, se nos acaba el tiempo, les planteo la última pregunta de sí o no y vamos al cierre, que es cada uno tendrá un minuto para pedir el voto. Al final esto es casi que un derecho fundamental de los políticos, más en un debate. Señores candidatos, ¿están ustedes de acuerdo, sí o no, con la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán? Ay, pucha, pues sí. Estar uno 36 Entonces, años jodido, oprimido. Juan Manuel Galán Dice, está en la mitad. Está en la mitad. Paloma Yo casi está en la sí, pero, mitad. uy. David Paloma, Luna dice que anímate. sí, explica en sus redes. Explica en sus redes. Aníbal Gaviria en la mitad, no sabe. No está muy, digamos, hay matices. Mauricio Cárdenas está de acuerdo, Vicky Dávila está de acuerdo, Juan Daniel Oviedo tiene. No hay que importar guerras. Y Enrique Peñalosa Pero si también dejaran está los, aquí si dejaran en los la mitad. dictadores que jodan un pueblo entero 40 años de 36 años. Es sin explicación, 40 señores años de candidatos. represión, no. Si les parece, Para los vamos. dictadores no hay derecho internacional. Vamos al nada. minuto de gloria que tendrá cada uno para pedir el voto, por favor. Vamos con la presentación. Minuto de gloria. Somos del orden. arrancamos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué debe usted ganar la consulta el 8 de marzo? ¿Por qué usted es la mejor persona para ir a competir por este grupo en la primera vuelta en mayo? Y arrancamos con usted, Vicky. Ah, qué bueno. Mire, yo le voy a decir una cosa. Antes que hablar por mí, voy a hablar por nosotros 9. No está Juan Carlos, pero hablo también por él. Aquí están las mejores alternativas para que usted escoja a la persona que vaya a esa primera vuelta a ganar en primera vuelta la presidencia de Colombia. Todo está en juego. La libertad, la democracia. Así que yo hoy les pido que voten por una persona decente, por una persona correcta, una persona en la que puedan confiar. Ahora bien, pida el tarjetón en su centro, en su lugar de votación. Este es el tarjetón de las consultas. Y eso sí, aquí estoy yo vestida de rojo. Llevo un mes con la misma ropa, esperando que ustedes me acompañen. Yo creo en una política distinta, sin maquinaria, sin jefes, sin almuerzos y sin tamales. Creo en una política decente, en una política que trabaje por los más pobres, en una política que recupere la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos, y que recupere el territorio con Estado, salud, educación. Muchísimas gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. ¿Por qué cree usted que es quien debe ganar la consulta? ¿Por qué no? Porque no la puedo ganar yo, Juan Daniel Oviedo. Porque lo que ustedes escuchan todo el tiempo en la calle es que esta es la consulta del uribismo y que ya la tiene ganada Paloma Valencia. Porque el centro de Colombia, que es la mayoría ideológica según las estadísticas oficiales del DANE, no puede encontrar en mí la oportunidad de ganar esta consulta, una consulta de derecha. Porque no podemos reconocer nuestros problemas y asumirlos con seriedad. Porque creo que puedo ser presidente de Colombia. Porque yo me siento capaz de hacerlo mejor. No de cancelar, ni de borrar, ni de ser anti-Uribe o anti-Petro. De hacerlo mejor.
Y por favor, cuando ustedes les pregunten por qué no Oviedo ganando la consulta y presidente de Colombia, respóndale a la gente, ¿por qué no? Gracias, doctor Oviedo. Ahora, exalcalde Enrique Peñalosa, ¿por qué debería usted ganar la consulta, esta consulta, el próximo 8 de marzo? Estoy de acuerdo con Juan Daniel, que esta consulta no es ni uribista, ni nada, ni antiuribista, por supuesto. Más aún, yo me encuentro muchos uribistas en la calle que dicen que van a votar por mí. De manera que yo los invito a que ustedes escojan, pidan el tarjetón cuando vayan a votar y voten por el que más les guste, por el que crean que sería el mejor presidente, porque aquí lo que yo les ofrezco es resultados. He producido resultados tanto en proyectos de vivienda, parques, el Metro de Bogotá, seguridad. Entonces, aquí tenemos todas las posibilidades de sacar a nuestro Colombia adelante. Sí es posible tener una Colombia segura, sí es posible arreglar el sistema de salud, sí es posible tener una Colombia donde la gente gane más. Yo los invito a que pidan ese tarjetón y voten por mí este domingo en marzo. Muchísimas gracias, doctor Peñalosa. El domingo es el día de las elecciones. Doctor Juan Manuel Galán, ¿por qué usted cree que debe ser quien gane la consulta, la gran consulta por Colombia? Bueno, yo represento en esta gran consulta por Colombia los ideales del liberalismo, las causas y las banderas del liberalismo. Los liberales hemos sido mayoría históricamente en Colombia, pero ahora nos están condenando a votar dizque por los extremos. Y no podemos salirnos de ahí, sino escoger entre dos extremos. No, señor. El liberalismo ha demostrado que el camino para Colombia es la democracia. El camino para Colombia es el respeto por la institucionalidad. El camino para Colombia es conformar un equipo de gobierno que pueda gobernar. Si ustedes colombianos escogen este año un gobierno de extremo, vamos a seguir anclados en este conflicto ideologizado que no construye soluciones y resultados para lo que ustedes están esperando con urgencia en materia de salud, en materia de seguridad. Tenemos que proponernos los colombianos construir una nueva historia donde la protagonista no siga siendo la violencia. La violencia la sufrí, la padecí, a mí no me la contaron, como millones de colombianos, y yo quiero trabajar con este equipo para construir una nueva historia de Colombia sin violencia. Gracias, Juan Manuel Galán. Ahora, senadora Paloma Valencia, ¿por qué usted debería ganar esta consulta el domingo 8 de marzo? Primero quiero decir que yo me siento muy afortunada de estar con un grupo de colombianos como estos, honrados, trabajadores, que entienden que por encima de todo está Colombia. Gracias a todos por haberme recibido en esta consulta, porque yo sí siento que aquí hay un equipo que puede transformarle a Colombia su realidad, construir las soluciones. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Le propongo a los colombianos que enriquezcamos a Colombia, que trabajemos en construir una economía fraterna, que no es el estatismo ni es el capitalismo salvaje, es un estado donde podamos vivir seguros, en paz, donde tengamos impuestos baratos para que le vaya bien al trabajador y al empresario, donde trabajemos para sacar a los informales adelante, para que cada colombiano pueda tener ingresos dignos, cuidemos a nuestros adultos mayores, a las madres cabeza de hogar y construyamos con orden, firmeza y corazón una Colombia que se parezca a la que nos merecemos, porque Colombia puede más. Estoy convencida que lo mejor está por venir. Muchas gracias, candidata Paloma Valencia. Ahora el turno para el exministro David Luna. ¿Por qué cree usted que debe ganar la consulta el próximo domingo? Gracias, Ricardo. Yo soy David Luna y quiero servirles como su próximo presidente. Y ojo con esa palabra, servir. Servir es el arte de lograr hacer las cosas de manera correcta, de manera honesta, de manera decente. Soy un tipo que en 27 años como servidor público he actuado con sentido común, con mesura y, lo más importante, tomando las decisiones con base en la evidencia. Tengo talante para proteger al que piensa distinto, porque del disenso se puede construir consenso. Y tengo la absoluta seguridad que en Colombia es posible lograr acuerdos para verdaderamente superar no solamente la pobreza, sino la violencia. Es la campaña de muchos que he hecho, más feliz que he hecho en mi vida. ¿Y saben por qué? Porque logramos demostrar que políticos podemos dejar a un lado la vanidad y el ego, y estamos unidos. Y claro que vamos a estar unidos después del 8, y claro que vamos a recibir juntos los resultados, y claro que vamos a darle una alternativa a Colombia. Gracias, candidato David Luna. Y entonces le toca ahora al exgobernador Aníbal Gaviria. ¿Por qué debería usted ganar la consulta de este domingo?
Yo creo que los colombianos estamos cansados de los antis y nos hablan entonces del antipetrismo, del antiuribismo y nos ponen a mirar para atrás. Lo que queremos construir para Colombia es una nueva agenda, que dejemos atrás los temas que nos han agobiado en el pasado. Y Aníbal Gaviria quiere construir con todos los colombianos esa nueva agenda, la nueva agenda para la solución de los problemas de la gente, la nueva agenda para la solución del problema de salud, para acabar con el gota a gota, para llevar la tarifa cero a las ciudades en el transporte público, para acabar con las filas en el sistema de salud. La nueva agenda es para los colombianos, no la agenda de las peleas entre los políticos. Aníbal Gaviria ha gobernado uniendo en Antioquia y en Medellín y quiere ser el presidente para unir a los colombianos y que juntos construyamos esa nueva agenda. Doctor Aníbal, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy juiciosos. A Pata Cárdenas. Perdóneme. Toca Mauricio Cárdenas. Y va a quitarle el derecho fundamental. No. Los colombianos tenemos miedo a enfermarnos, miedo a salir a la calle, miedo a montar un emprendimiento. Ese miedo es producto de una mala política. Los colombianos necesitamos un presidente que nos genere confianza, que nos dé tranquilidad, que nos dé seguridad. Un presidente que tenga carácter, que ya haya dado resultados, que sepa tomar decisiones difíciles pero necesarias. Colombia necesita un presidente que una y que recoja este maravilloso grupo de la gran consulta, donde aquí ante todo hay una misma vocación: servirle a Colombia para poner a nuestro país en la ruta del progreso. En mi caso personal, mi gran propósito de vida, lo que define mi esencia, es cerrar las brechas que existen en Colombia. Para eso necesitamos la seguridad, necesitamos al sector privado, necesitamos una economía bien manejada. Pero en el fondo, lo que a mí me motiva a querer ser presidente es tener un país con más equidad, con más oportunidades, donde no haya tanta diferencia. Eso es lo que yo quiero y por eso quiero ser presidente. Gracias, exministro Mauricio Cárdenas. Ahora sí, llegamos al final, agradeciéndole a todos. Llegó el final, aquí está enormemente la tarjeta. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Faltó solamente el doctor Pinzón, pero esta es la tarjeta electoral del domingo. Ustedes, si quieren participar, la deben pedir, solamente deben votar por una de las consultas. Hoy hemos tenido la gran consulta por Colombia. Candidatos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Mañana a las 12:30 del día tendremos el debate de la consulta de las soluciones con Claudia López y Leonardo Humberto. Será un monólogo. Sí. Sin editoriales, señores, gracias. Pueden ver la repetición de este debate en YouTube. Gracias a todos. Ya llega el blog deportivo por la señal de Blue Radio. Gracias a todos.